pastas, la delegada para Lugo de Ingada nos propuso organizar estas jornadas. A mí, personalmente, me pareció una idea estupenda. Se trataba, en primer lugar, de contar con unos profesionales de prestigio. Esto a la vista está lo que hemos conseguido, pero tiene otro aspecto muy importante, que era tratar de alguna forma de armonizar los diferentes profesionales que intervienen en el diagnóstico, tratamiento y control evolutivo de estos pacientes. Es ahí donde seguramente hoy se puede aportar mucho de cara al futuro. El VIH tiene un largo recorrido, un trastorno un largo recorrido. No siempre tuvo esta denominación. En el siglo pasado se hablaba de disfunción mujeral mínima y fue en los años 80 aproximadamente cuando se empezó a hablar pues, de VIH como tal, ¿no? Es un trastorno que afecta a una parte muy importante de nuestra población infantil y que ahí las estadísticas no se ponen de acuerdo, seguramente porque los criterios para llegar a un diagnóstico de los americanos y los criterios europeos son bastante diferentes. Los criterios europeos son mucho más estrictos, pero los criterios de los americanos lo son mucho menos en realidad, ¿no? Pero el hecho real es que afecta a nuestros niños desde la infancia temprana hasta la edad adulta y les afecta variando un poco según la etapa de su vida en la que se encuentran. Pero seguramente la mayor parte de los diagnósticos se producen en la edad escolar. Son estos niños que los profesores, las profesoras empiezan a notar que son niños muy inquietos, que interrumpen la clase, que se levantan continuamente, que no dejan progresar. Y en ese mismo momento, es cuando nosotros entramos en contacto con el paciente y ahí es donde se han de establecer las primeras vías de conexión entre otras especialidades, no solamente médicas, que van a seguir estos pacientes a lo largo de toda su vida, ¿no? Si esto lo hacemos bien, seguramente estos pacientes nos lo van a agradecer. Y como dijo antes el doctor Sánchez, no vamos a entender más, pero lo importante realmente son las jornadas y que las cuales se va a sacar seguramente mucho provecho. Y entonces, pues nada, muchas gracias por su atención y nada más. Con ustedes, en primer lugar, el doctor Ángel Carracedo, director del Instituto de Medicina Xenómica de la Universidad de Compostela, catedrático de Isabel Lucas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y lo primero, deciros que por mi parte es un placer enorme de estar aquí, estoy encantado. Estoy además de maravilla acompañado y os agradezco a todos muchos además que hayáis hecho el esfuerzo de venir. A mí no me gusta ni hablar sentado, soy capaz, tengo un TDAH clarísimo, nunca en la vida fui capaz de estar sentado y me gusta hablar al lado de la gente para poderla chuchar. Todavía no estoy muy seguro si esto se puede arreglar, pero creo que sí. Entonces, Esther, que va a hablar después, que tiene la que sabe de TDAH, Elvira, que va a hablar después, y Ángeles, que va a hablar también después, son las que saben más de este tema. Entonces, yo no les quiero dar la espalda, si no veis, o sea, si nos sentamos, si se veis, y yo cuento desde aquí, lo hacemos así, pues vean. Quero contarvos primeiro un poquinho que todos nós, na nosa maneira de ser, no noso físico, nas nosas enfermedades, somos sempre un pouco xenética do pouco ambiente. Nesto falarei un poquinho máis, dentro de pouco. Eu vou contar máis do que xenética. Tamén vou falar de ambiente, de educación e de outras cousas un poquinho. Pero teño que introducir que é xenética, e canto somos xenética, canto somos de ambiente, tamén non te veas en as cousas. Para contar que é xenética, vou non facer a maneira que todo o mundo me pode entender. E que ídelo entender todos de maravilla. Mirad, calqueira forma de vida está escrita nun libro de instruccións, que le chamamos ADN. É un libro que define a vida. Todo o que ten vida ten ese libro, e o que non ten vida non ten ese libro. Unha pedra non ten vida, logo non ten ese libro. Unha miñoca, un peixe, un de nós, unha bacteria, teñen vida, logo teñen ADN. O libro da vida apareceu na Terra un pouquinho tempo despois de que a Terra se formou. A Terra formouse fai 4.500 millóns de anos e fai 4.000 millóns de anos apareceu esa molécula. Seguramente apareceu espontaneamente na propia Terra.
Hai xente que depende que vende fora, pero o máis normal é que se fixera aquí, porque é moi fácil de sintetizar. É unha molécula que ainda que aquí non se ve de todo moi ben, realmente é como dous fíos enrollados un con outro. É moi larga. O libro de instruccións noso, onde está escrito que se forman os ollos, que se forman os cerebro, que se forman as neuronas, que se forman a hemoglobina, que se forme todo, e que funcionemos, e que morramos, ten 3.300 millóns de letras. É como se fora un pouco máis que a Catedral de Lugo en páxinas e follas de libro, en 23 tomos. As letras do libro son nada máis que 4, a A, T, a T e a B, e podemos as ler. As palabras do libro son de 3 letras, e os capítulos do libro que teñen instruccións e que din cousas chamámoslle xenes, e temos 22.000 aproximadamente. Ali ven todo. Vos decía que o libro era como dous fios entrelazados, moi largos. Mirade que as células que temos, hai que verlas por microscopio, temos miles de millóns de células. O ADN dunha célula mide físicamente 1 metro. E se pode ver. Se queredes ao final no descanso, o que queira dois unha receta para poder ver o ADN, porque se pode indicar de calquera forma de vida. E se pode ver físicamente. Nos no laboratorio facemos todo isto chamándolle nomes raros e dunha maneira que non se entende. Pero que, a fin de contas, ven sendo o que vos estou contando. Estes dous fíos podense separar moi fácilmente. Si os dous fíos se separan, que se separan espontaneamente, con moitísima facilidade, e por ali hai hastes de seres, os fíos teñen a mesma información. Sempre en frente dunha hai unha T, sempre en frente dunha C hai unha B. Se os dous fíos se separan, e por ali hai hastes de seres, de un fío saen 2, e de 2, 4, e de 4, 8. Esa capacidade que ten o ADN de duplicarse é a vida. A vida non é máis que isto, a capacidade que ten esa molécula para dividirse. E así empezou a vida. A molécula dividíndose. Era unha vida, un pouco aburrida, porque era unha cousa que se dividía. Apareceron as primeiras bacterias. De feito, a semana pasada publicouse nunha revista que os científicos que publicamos facemos moita festa, que se chama Nature, unha bacterias daquele tempo, de feitos 1.800 millóns de anos. Como que sabía. O libro da vida tuvo que programar unha instrucción moi curiosa. É que de pais a fillos sempre temos un libro do pai e un libro da mãe. A mitad de un, a mitad de outro. Un poquinho máis da mãe. Porque temos un ADN pequenino que se hereda a través nada máis que das nais. Pero o libro da vida tuvo que programar unha instrucción curiosa. É que de pais a fillos sempre cambie algo novo. Chamamos de mutación. Que apareza unha letra nova e mesmo algunhas veces unha páxina do libro de máis ou de menos. A mutación é vital porque é o que nos fai distintos. Porque se unha especie formos todos iguales e non variábamos, viña un virus, ou viña unha bacteria, ou viña un cambio climático, ou ven un tóxico, e mata a todos. Temos que ser distintos para poder vivir como especie. Aquí está ben entendido. A mutación é aleatoria, e foi o motor de evolución. Foi porque a partir daquela primeira bacteria, aquelas primeiras moléculas que se dividían, apareceu esta diversidade enorme de vida que hai na Terra. No último, se considerades a vida da Terra como un día, nos levamos aquí menos do último minuto. Levamos aquí nada. Nada máis que 150.000 anos. Eu vos estou contando unha vida da Terra de 4.000 millóns de anos. Levamos moi pouco tempo e ainda somos moi pouco distintos uns de outros. No noso libro somos máis de un 99,8% idénticos. Pero claro, un 0,2% de 3.300 millóns de letras son letras agotas para vernos distintos. Pero mirade, 2 miñocas, 2 caracois, 2 abellas, 2 formigas, 2 o que queirades, distínguense máis entre eles que nós entre nós. 2 chinos son máis distintos entre eles que 2 europeos entre nós. Diredes, que raro. É porque nos miramos moito máis entre nós que o que miramos aos chinos nos moito máis o que miramos as miñocas. Isto non é outra cousa máis que isto. Pero temos tan pouca variabilidade
que somos unha especie aínda en perigo biolóxico de extinción. É elevadísimo. Claro, somos tan listos que ainda estamos en perigos, en outros perigos de extinción máis grande que o biolóxico. Porque en aquele momento mandamos petarnos uns a outros e ahora vamos todos, porque alquilamos en o peor. Pero isto é o que é. Aparecimos aquí en África, hai 150.000 anos, éramos todos negros, e negros fomos todos durante 50.000 anos, hasta que salimos da de África e empezamos a espallarnos por toda a Terra. No noso libro do ADN somos moi parecidos uns a outros, pero hai algunas cousas nas que somos un pouco distintos. Donde somos máis distintos dentro da nosa extraordinaria similitude? Somos máis distintos no libro 6, que é onde está o que chamamos o Sistema Maior de Histocompatibilidade, onde estamos a HLA, o que se utiliza para os trasplantes. Por qué? Porque é o que nos defende das infeccións. E tivemos que enfrentar a bichos que tamén cambian e queren facernos mal, e temos que sobrevivir. Ali variamos bastante. Por eso é moitas veces difícil atopar facer un trasplante, hai que buscar familiares e cousas dese estilo, porque teñen que ser idénticos para isto que moitas veces é raro. Curiosamente, curiosamente non, de forma entendible, donde hai máis variabilidade na parte do libro dos HLA é nos trópicos. Por qué? Porque hai máis bichos. E máis parásitos. Na segunda parte no que no libro variamos máis é numas cousas que temos, numas sustancias que temos, que chamamos enzimas, que sirven para machacar os tóxicos. Por qué? Porque nos, ao espallarnos pola terra, tivemos que comer plantas que moitas veces son tóxicas. Ali veremos tamén moito. O que máis varía logo dos HLA é o que chamamos os citocromos. Porque temos que metabolizar as cousas que tomamos e case. Hai tóxicos polo mundo adiante, e ali tamén temos que variar. Isto moitas veces pode afectar en medicina alguma cousa, que é a nosa resposta aos fármacos, que a fin de contas son sustancias que tamén temos que detoxificar e eliminar. Isto variamos bastante. Mirad, por exemplo, esta parte, que vedes aquí, son os familiares. Para este enzima, o citocromo que máis metaboliza prácticamente todos os fármacos que empleamos en psiquiatría, que o CYP2D6 teñen un 40% de metabolizadores ultra rápidos. Pasaría a toda xente, a estes e a toda xente da Península Arábiga, todo o norte de África. Eso quere dicir que un fármaco, a dosis que damos en Europa, como non lle dupliques a dosis, non lle vale para nada. E aquí, en cambio, temos moitos metabolizadores lentos. Que quere dicir isto? Que fainos moito efecto, pero tamén danos máis efectos secundarios. Pero tamén cambiamos en algunas outras cousas moi curiosas. Somos diversos físicamente, e a natureza nos pide diversidade física, pero tamén nos pide diversidade de comportamentos. A riqueza da especie humana é que aínda que non acumulara moita diversidade física, acumulou unha enorme, extraordinaria capacidade de diversidade na parte cultural e de comportamentos. Hai xente máis concentrada, xente máis imaginativa, xente máis triste, xente máis alegre, xente máis social, xente máis de outra maneira. Esa é a nosa riqueza máis importante como especie. Se vos fixades, eu vou facer un pouco de filosofía, que nunca conto. Que nos diferencia de outras especies? Isto non me estaba a contar, pero agora, empecéis agora. Que nos diferencia de outras especies? Realmente diferencianos tres cousas. Somos tan distintos a outras. Hai tres cousas que sí que nos separan un pouco. Unha é que preguntamos o porqué das cousas. E ademais preguntamos sempre. Isto foi o que motivou o avance da especie humana. É o motor de investigación. O segundo que facemos tamén é que disfrutamos da beleza. Gustanos a música, unha posta de sol, unha cousa bonita, unha flor. As dúas cousas, isto foi o motivo do arte e da música.
Estas dúas cousas teñen que ver ca creatividade. E a terceira é que temos sentido da trascendencia. É a única especie do mundo que nos preguntamos que vai pasar máis alá da morte. Para iso inventouse a filosofía, a religión, os creen, os non creen, pero isto é a diversidade. E nesto variamos moito. E mirad unha cousa, e vou tamén falar un pouquinho do TDAH, mirad unha cousa moi curiosa do que fixen eu tamén unha cousa que varía entre humanos, que fixen eu, isto traballei eu na miña tesi doctoral fai 40 anos, que digo, porque xa choveu. Parece que non mentira. Pero, bueno, así é. Resulta que, analizando un receptor do cerebro, o cerebro, as sinais van por unhas sustancias que chamamos neurotransmisores. Un deles é a dopamina. Daquela, eu e outros investigadores analizábamos un receptor da dopamina porque había xente que tiña unha letra A no libro repetida. Chamábamoslle o alelo longo, porque tiña 4 letras A, tiña A. E a xente normalmente tiña nada máis unha A. O 80% da xente ten un A e un 20% ten, un 10% ten A. A nosa sorpresa foi que cando estudiamos as poboacións que migraban, os tuaregs, os bereberes, os beduínos, estes todos tiñan un 80% A repetida. E chamámoslle o sen do nove psiqui, na búsqueda de novedade. E a xente non podía estar parada. Se ali estás concentrado no libro, morres de sede. Tens que saber moverte, e tens que pensar ideas. Non importa ser concentrado, é un problema grave. Entendedes? Esta é unha das variantes que está clarísimamente asociada co TDAH, que teñen tamén en moitísima máis frecuencia. Somos seres de ambiente. Non é únicamente o libro. O ambiente tamén fainos distintos. Temos experiencias distintas, comemos cousas distintas, uns comen moito, outros pouco. Non se sabe. Isto como influye nas instruccións? Se as instruccións están no libro, como o ambiente fai que unha instrucción cambie? Funciona producindo uns cambios nas letras, unhas modificacións químicas nas letras, que é o que chamamos epigenética. A máis importante é que hai un cambio químico nas letras C e G que chamamos mutilación. Vamos explicar isto con unha base moi sencilla, moi simple, para que vexades como pode cambiar a instrucción. Imaginades unha frase con lógica, nosas frases podemos leer e entender, que diga, con ese sol hai máis luz. Sabedes que as palabras son de 3 letras. E que ahora cambia unha O por unha A dunha mutación. Se di, con esa sal hai máis luz, é outra cousa. Pero se di, con ese sal, punto, que é o que fai a mutilación, hai máis luz, eso sí que xa non ten nada que ver. Entendedes? É así como influye o ambiente nos seres para cambiar moitas veces a instrucción. Isto é máis importante do que muitas veces pensamos. Mirad, estes son 2 ratos xenéticamente idénticos. Teñen o mismo libro. Pero un se irá de comer unhas dietas malas, ricas en moitos azúcares, en grasa, e outros deixen de comer ben. Os que se cambian hasta a cor da pele. E os que se irá a comer mal, pois teñen máis cancro, máis obesidade, máis problemas hemorrenales. Pero ainda máis sutil. Este foi un experimento que se fixo hai tempo, e que se publicou nesa revista que vos decía eu que nos poníamos moi contento cando publicamos, que neste caso é Nature Neuroscience, na que ratos tamén xenéticamente idénticos, todos clonados, na que os ratiños pequenos cando nacen, a algúns se lles separa das nais e outros non, deixase de casa nais. Ao que se separa das nais, estas modificacións químicas, e se sabe onde ocorren nos ratos, os humanos ainda non sabemos moito, mutílanse, teñen modificacións distintas. E os que se deixan cas nais viven máis, teñen menos problemas, non teñen tantas enfermedades, e os que se separan das nais teñen obesidade, cancro, problemas de moitos tipos. Imaginademos que sutile como o ambiente pode influir nos seres. Os seres podemos entender bastante ben, porque hoxe en día podemos ler todas as letras do libro.
desde este señor que vedes aquí, que se chamaba, porque morreu fai 2 anos, Friedrich Sanger, descubriu como ler as letras. Por ele deronlle o seu segundo premio Nobel de Química. Deronlle nada máis 2 anos despois de que o descubrira. Descubriron no 78 e no 80 tiñamos a técnica para poder ler as letras. Eso provocou unha revolución tremenda no coñecemento, na medicina brutal, en todas as áreas prácticamente da vida. Propiciou o que chamamos o proxecto Xenoma Humano, que consistía en ter o libro do xenoma humano e de outras especies tamén. Tardamos 12 anos traballando, porque España non participou no proxecto, pero foron miles de investigadores de moitos países desenvolvidos para ter un libro do xenoma humano. Foi do ano 1990 ao ano 2002. Pero a cousa evolucionou tanto, e costou miles de millóns de euros ter un libro. Pero a cousa evolucionou tanto, sobre todo desde fai 3 ou 4 anos, que hoxe en día nun laboratorio como o noso podemos facer libros enteiros. O libro de todos vos levaríamos facer un mes. O que costaba miles de millóns de euros, facer un xenoma inteiro vale 800 euros. O xenoma inteiro. Outra cousa é ler. Pois se tens que buscar unha letra en 3.300, que está mal, en 3.300 millóns de letras, tens un problema na vida. Para iso fai falta informática, que chamamos de informática, e moitos recursos de tipo informático. Pero isto provocou unha revolución moi grande no diagnóstico. Primeiro, todas as enfermedades que se heredan poideronse, prácticamente todas, poideronse atopar. E podense, hoxe en día, a maior parte delas, diagnosticar. Pero que pasa co que non é tan evidable e clarísimo? Co que o ambiente tamén influi, como pode ser a hipertensión, o asma, o cancro, o TDAH. Tanto somos de xenes e tanto somos de ambiente nestas cousas. Seguramente vos levaríades unha sorpresa grandísima como eu fai 30 anos me levei cando me enterei. Somos xenes ou ambiente? Como sabemos canto somos de xenes e ambiente? Isto sabemos gracias a que os escandinavos, os suecos sobre todo, levan máis dun século facendo registros de semelos idénticos, separados de ambiente. Entón, mira, se un é esquizofrénico, outro é que tamén. Se un ten cancro de mama, outro tamén ten cancro de mama. Se un ten artritis, outro ten artritis. E así se pode saber canto é o que chamamos o que é a heredabilidade. Heredabilidade é a varianza xenética a partir do total de varianza. Canto é xenético no total. E mirade, un cancro que se hereda moito, imaginados o cancro de mama, que nós temos 1000 diagnósticos nada máis que deste ano. Na nosa Fundación de Xenómica dos Sergas temos 25.000 diagnósticos ao ano. 1000 son de cancro de mama. Heredase moito, heredase un 25%. Un 25% son xenes, un 75% é ambiente. Que o autismo é un 92% xenes. A esquizofrenia un 80%. O TDAH un 70%, será unha cousa así. O TOC un 70%, o trastorno obsesivo compulsivo. O cancro que máis hereda, heredase menos que o trastorno psiquiátrico, menos heredable que a depresión. Somos tamén, son trastornos biolóxicos, dunha base moi molecular. Aquí está entendido. Que non nos temos que culpar nunca por ele, porque é un precio que temos que pagar por ser distintos. Está así diseñado. Eu, cando falo moitas veces con sello xenético aos pais, de enfermedades moitas veces tremendas dos rapaces, e lle pasa aquí a todos os pediatras tamén, sempre teño que evitar moito que a xente se culpe, non teño culpa ninguna. Moitas veces, ademais, un pai ten unha cousa que lle transmite o fillo. Temos que entender que isto parte de diseño, e que a mutación dos problemas, igual que a morte, son parte do diseño da vida, e hai que aceptar. Cousas genéticas hai moitas, e cousas que producen enfermedades polos genes e polo ambiente tamén. A min, o que me parece máis bonito do que temos, e que temos que respetar, esta é precisamente a nosa diversidade. Porque xa os digo que o que nos fai diferentes como especie. Esta variabilidade que temos. Mesmo cousas que, como Down,
gustan moito ver como se integran. Son rapaces que chamamos que teñen unha discapacidade intelectual. Pero unha discapacidade intelectual nada máis é que teñen unha cousa que é o que chamamos coeficiente de inteligencia. Pero son boa xente, son traballadores, son cariñosos. Estes son valores. Igual ou máis importantes que os outros. E poden facer unha vida que ao final é unha vida feliz. Isto é o que se pretende. Temos que respetar e aprender a respetar a diversidade, e entender que nelos está a nosa riqueza, e que somos distintos en todo. E que temos que quitar o mellor do que temos, e tratar de minimizar as cousas que nos van sufrir. E non hai outra cousa máis que isto. No que un pouco eufemísticamente chamamos trastornos psiquiátricos, non é máis que unha expresión desta variabilidade. Pero chamamos de trastorno cando a persona, polo feito de telo, sufre e fai sufrir ao xente que lle rodea, principalmente porque sufren eles. Temos un problema con isto, que non nos decatamos o frecuentes que son. O 25% da poboación vai ter un problema, un trastorno psiquiátrico ao longo da súa vida. Mais do 10% dos nosos rapaces tamén teñen. Non parece que sea tan aparente, pero o que pasa é que ainda son cousas que están moi estigmatizadas. E temos que lutar moito contra ese estigma. Cando un rapaz rompe unha perna e agora ainda ten un cancro, xa están moitos rapaces da clase dándolle un mimo. Pero xa non digo que teñen esquizofrenia infantil, que teñen anorexia ou un toque, é igual mellor que non se sepa. Se non hai conciencia, nin hai presión social, non hai presión económica, ninguén investiga, a sanidade non hai presión para isto, mirar por outro lado nunca é boa cousa. Como tamén vos contaron para un momento, a clasificación dos trastornos sobre estas cousas é complicada. E de feito foron cambiando os nomes e seguramente desto falaredes dentro dun momento. Porque dentro dunha variedade enorme de comportamentos e de problemas, hasta os problemas cambian. Clasificar este tipo de trastornos non é nada fácil, porque é como se fora unha bola, como se fora unha esfera, está nun puntiño dentro desa esfera, con cousas boas e cousas que igual non son tan boas nun ambiente determinado. Por eso, como a clasificación é moi artificial, é basada únicamente en síntomas, pero non nas causas, moitas veces hai o que chamamos comorbidade. Moita xente que ten estas cousas tenden tamén outras. Precisamente porque a clasificación non a facemos polas causas que non as entendemos ben, senón polos síntomas que nos parecen predominantes. No TDAH, como sabedes, os problemas son de impulsividade, de hiperactividade e de déficit de atención. Eu teño un TDAH clarísimo, igual que a vida, por eso estamos moi motivados para levar isto de cara adiante, era sobre todo que se dedica a vida. Temos un TDAH clarísimo. Eu teño unha hiperactividade brutal. Déficit de atención, pois tamén. Son despistadísimo, pero teño unha cousa que sobreviví. Por que sobreviví? E acabei quitando partido a miña hiperactividade dunha forma, non sei se favorable, pero por lo menos para a xente do grupo di que vai ben. Que traballo moito. Pero, por que? Eu, sabedes que non son capaz de traballar nun documento durante máis de un minuto. No ordenador teño sempre máis de 20 documentos abertos. É moi difícil que traballe máis de un minuto ou dous nun documento. Xa me pasou outro. E no medio se estou pegando unha patada un can, pegando un salto, levantando a beber, volvo a traballar compulsivamente outro, cambio de outro, volvo ao primeiro, e así conseguí sobrevivir bastante ben. Traballo moito, pero de forma desta maneira. É igual, porque isto que tenho non é igual. É que isto é importante, con isto vou ir rematando. Non sei
está o brazo para quitar eso. No tengo. Bueno. Esta é unha diapositiva que fixe fai un momentiño entre paciente por la mañana con moito cariño para tratar de explicar unha cousa que a ver se consigo explicar ben e con isto vou demanar. É para que entendedes que os problemas son relacionados con o ambiente. Hasta agora expliquei as causas de diversidade. Expliquei por que é distinto que teñamos diferencias físicas e que teñamos diferencias de comportamento. Expliquei a importancia deso para que a especie poda sobrevivir. Expliquei que a mutación non sempre é favorable, que físicamente pode provocar problemas. Unha mutación pode ser un problema, e moitas veces un problema grave. Pero que moitas veces os propios trastornos a propia enfermedade é relativa ao ambiente. Isto é moi importante de entender. Mirade, nós sabedes que nacimos en África. Fomos 50.000 anos vivindo ali. Moitas veces a xente que viviu ali tivo mutacións nun capítulo do libro que se chama Oca, que é o nome do sen, que lles provocou a pel blanca. Pero ter unha pel blanca en África daquela, e agora, é unha enfermedade. Que a xente queimase e morre. Non son competitivos. Hasta aquí está claro. Claro, cando foron a Siberia ou vinieron aquí, os blancos, a mutación de pel blanca é favorable, porque podes sintetizar máis vitamina D en lugares onde, salvo este ano, normalmente non pasou. Hasta aquí está claro. Se un blanco vamos a África ou tomamos o sol, queimamos. E temos que botar unha crema ou algo para curar o que temos. Culturalmente é igual, exactamente a mesma cousa. Un TDAH entre os beduínos é unha maravilla. O problema teñen outros. Os que tenían que tomar cafeína ou algo para espabilar eran os que se quedan parados. Pero temos moitísimas cousas boas. Cal é o problema? O problema é basicamente o sistema educativo. Por iso moitas veces a diferencia entre as cifras non é tanto a maneira de chamar de TDAH, que tamén, sino moitas veces que os sistemas educativos son distintos. Entre a costa este e oeste dos Estados Unidos, a diferencia de TDAH é un factor de 5. Pero o sistema californiano educativo é moi distinto do sistema de Boston. Isto é o que máis tristeza me dá. Os rapaces, nun contexto determinado, teñen un problema. Pero non por eso deixan de ter o problema. Entendedes? Non por eso deixan de queimarse. E non por eso algúns hai que botarse unha crema e tratarlos. Hai que tratarlos porque se queimaron. Entendedes que é o caso? Claro, o tratamento xa vos contarán. Ten que ser multidisciplinario. Médico, podese tratar, podese botar a crema, podese tapar a roupa, facer un tratamento psicolóxico, pode ter tamén unha atención que sobreviva o problema do propio TDAH, incluso que vaya ben como a mí, que quizá a miña fortuna é que non fun a cole hasta chegar á universidade, porque no sitio onde eu nacín, que é Santa Comba, non había instituto, nin había cole, nin había nada. E tiñan que examinar por libre e estudiar na casa, onde seguramente podía saltar, moverme e facer todo de outra maneira. E seguramente iso foi ben. E tamén ter unha nai detrás que me espabilaba, porque iso tamén seguramente me sería mellor. E así foi a simpatía. Gustaríame o soño como un sistema educativo un pouco distinto, que preste atención á diversidade, que non trate de conseguir algo que é o contrario exactamente que o que está tratando a natureza. A natureza quere que seamos diversos. O sistema educativo intenta producir toda a xente con unha única capacidade, que é a memoria e a concentración, e que cheguen todos os anos que chegan facendo igual. Menuda parvada. O que é interesante sería o contrario, explotar todas as cousas boas que todos cada un de nós temos e que os TDAH obviamente tamén temos, e que podan ser felices no seu traballo, que podan desenvolverse ben, de respetar o ritmo madurativo dos rapaces, que é como unha carreira de tolos,
E aquí hai neuropediatras que saben moi ben que o neurodesenvolvimento, os ritmos madurativos da xente é moi distinto dos a outros. Non é igual en nenos e nenas, dun neno a outro, dunha nena a outro. Isto ten que cambiar. Que moitas veces máis, ademais, hai outras cousas máis importantes que a propia concentración e a pouca memoria. Temos un sistema educativo que era como se foran os tempos de transmisión oral. Memorizar cantidades inxentes de cousas para o cual temos unhas habilidades. Pero non vida real hai outras, que son as que valen despois para facer o teu traballo. Un rapaz que sona, que está soñando, que está disperso, e que son humano. Iso é buenísimo, é a razón de investigación. Tamén ven mellor para o laboratorio un que intente ou pense ou suene con ideas de buscar un problema que outro que fala unha cousa cha aprendida. Todo fai falta, claro que todo fai falta, pero precisamente temos que respetar esa diversidade. Como isto non podemos conseguir, mientras tanto moitos de nosos rapaces están queimando, pois haberá que darles un remedio para que leven mellor a queimadura. Isto é o que é o TDAH. E aquí vou me matar, para deixaros que vos conten que estas son cousas que me parece a mí que tamén o sistema educativo ten que cultivar. Cousas que logo na vida real son tan importantes. Os nosos rapaces, se o vedes, empezan a ter problemas realmente de TDAH na secundaria. Na secundaria e logo no bachillerato. Porque o sistema educativo é progresivamente rígido. E en primaria, normalmente hai moita máis liberdade e moitísima máis innovación educativa. Dependendo de onde. Pero logo empezan unha exigencia absurda, en vez de seguir respetando este bloqueo. Este é o problema. E logo xa vos digo que na vida real hai outras moitas cousas que valen. Eu que xa teño aquí exalumnos bastantes, sempre digo que teria para o meu servicio o número 2000, o contrataría, logo de acabar a residencia, que de xente que ainda non hai. Iba a ver, pero ala foi isto da como se chama, da troncalidade. O que diría? Pois igual, non? E se non ten empatía cos pacientes, se non lle sabe dar un cariño, por lo tanto non nos motiva ben, se non sabe outras cousas, o pa que esta é unha cousa na que temos que meditar. Na función pública seleccionamos ben, seguramente tampouco. Este tipo de exames que únicamente valoran unha cousa que pode ser mellorados é unha causa dos problemas que temos. Temos un deserto, como un solazo aí, e somos blancos. Como se arreglan os que queimamos gracias a nos mesmos, é o que nos van a contar a partir de agora. E nada máis, eu deixo busco o este, Ingada, que sabedes que é unha asociación que estou tan orgulloso do que fan, porque realmente están para axudar a todos estes rapaces. E nada máis. Gracias por a atención e deixo-vos aquí o que realmente importa. Bueno, dime que se hai alguma pregunta, non encantado. É o que máis me gusta. Outra cousa que se perde que o noso sistema educativo mata estos 12 anos. Os rapaces de primaria están ca man levantada todos. A partir daquele momento deixan de preguntar, empeza a recuperarse a partir dos 60, máis ou menos. En España. Que en Inglaterra están todo o tempo ca man levantada. De modo que animados. Se queredes facer alguma pregunta. Yo es que me gustaría que nos hablaras un poco más del tema de la académica y cómo las emociones, las experiencias pueden ir. Es que te lo voy a traer un poquito, porque no sabemos nada. Estamos haciendo el proyecto que se llama el proyecto del epigenoma humano. Tenemos ya el epigenoma normal. En cáncer lo entendemos bastante bien. La epigenética es población celular dependiente. No podemos ver lo que pasa en el cerebro haciendo leucocitos de sangre o células de la boca, porque es tejido dependiente.
La epigenética se produce en dos cosas. Lo más importante es la metilación en las letras de G y lo que llamamos la fecundación de las histonas, que son unas proteínas que el ADN enrolla. Sabemos que esto es muy importante en autismo, por ejemplo. Pero no lo entendemos en absoluto bien, porque no tenemos ni siquiera el mapa del epigenoma bueno del cerebro, ni siquiera el normal. Con que ya no te digo nada con los problemas, que es lo que se metila diferencialmente. Entonces no lo sabemos bien. Estamos todavía muy en pañales. Lo sabemos cada vez mejor en cáncer. Pero es que hay una inversión en investigación notabilísimamente más grande en cáncer que en trastornos psiquiátricos. A mí no me cuesta mucho trabajo conseguir dinero para investigar en cáncer, pero me cuesta muchísimo trabajo conseguir dinero para investigar en estas cosas. Muchísimo. Pero, o sea que no te puedo aclarar mucho porque lo sabemos muy poco. Necesitaríamos muchos bancos de cerebros y que la gente velara. Cuando tengamos todo esto organizado como lo hay en cáncer, creo que sabemos. Mientras tanto, vamos a entender muy poquito cómo el ambiente influye para producir las cosas. Esto es como está la situación. De guerras o esas experiencias traumáticas, vidas y situaciones, se sabe algo, hay algunos pero no se escucha. Si de guerras o de experiencias traumáticas hay estudios, hay algunos estudios, pero de difícil fiabilidad. Los estudios modernos casi más interesantes son aquellos que son más relacionados con autismo, no con TDAH. Un estudio, por ejemplo, que encontramos en el que estamos, que es una preciosidad, es que encontramos que, cogiendo población infantil de aquí de Galicia y Madrid, pero sobre todo de Madrid, porque hay más gente de fuera, que la gente que no son de España, los inmigrantes, tienen en general muchos más problemas de trastornos psiquiátricos. Particularmente, muchísimo esquizofrenia infantil. Con TDAH, lo curioso, pero imagínate que hay, por ejemplo, un 2% de gente que es de fuera de Madrid. Y estos son el 35%. Los que tienen problemas psiquiátricos de parejas de inmigrantes. Más curioso, en autismo hay un 30 y tantos % de orígenes geográficos distintos, muy distintos. Esto pensamos que es por el ADN mitocondrial, que es ese ADN que se da por las madres, que se desregula con el ADN normal, que hace una sintonía. En genética normalmente lo que es la mezcla es buena, siempre es buena, pero igual en algunos casos extremos no es tan buena. Y es lo que estamos investigando. En TDAH lo que estamos haciendo, la que se encarga de estos centros es no podemos competir con otros grupos que tienen casuísticas enormes y que están intentando entender las bases genéticas del TDAH, porque es muy genético, igual que conocemos filas de esquizofrenia. Nosotros lo que estamos viendo o intentando ver es respuesta a tratamiento. Ya os lo contarán ahora, pero normalmente el metilfenidato y derivados no anfetamínicos funcionan bastante bien, pero hay un porcentaje de niños que también les duele la cabeza y tienen insomnios. También cuando echas una crema para el sol, vemos que tiene una reacción alérgica. La idea es identificarlos con biomarcadores, como se hace ahora con casi todo, para cuando, si ya sabemos que le va a ir mal, dar otra cosa. Y es en lo que estamos. Pero de epigenética todavía nada. Era por saber si se podía entender de alguna manera los niños adoptados que hay, ¿no? Hay mucha casuística también en TDAH, ¿no? Yo no estoy seguro hasta qué punto tenemos cifras realistas. Es por lo que primero hay que empezar. Esto sí que tenemos un problema grande de registros y un problema grande de información. Y también hay que tener mucho cuidado con percepciones y realidad. Muchas veces uno tiene la percepción de que esto ocurre, pero primero antes de que probar que eso ocurre. También se decía, por ejemplo, hasta incluso tradiciones orales milenarias. Se dice, por ejemplo, hay más partos cuando hay luna llena, mentira. Pero tiene que venir la estadística y demostrar que eso es mentira. Y que en realidad es que le llamamos luna llena a la mitad de la luna. Desde que está un poco para arriba y está un poco para abajo. Y entonces pasa esto. No sabemos. Y
Por eso es tan importante, de todos modos, investigar. ¿No sería útil que todos los niños o chicos que tengan TDA, que hiciesen como una donación de, no sé, de células, ¿no? De órgano para que se pudiese estudiar? Una donación de muestras no era nada malo. Ya lo estamos intentando en el estudio que tenemos de farmacogenética. Solo que y los bancos de muestras, los biobancos, son importantísimos en muchísimas cosas. Pero aquí hay una dificultad adicional. Le llamamos todos exactamente igual al TDA o al TDAH. Le llaman los médicos todos exactamente igual. Cuando una persona responde o no responde o tiene un efecto secundario, le llamamos igual. Por eso no penséis que es tan fácil. Hay que ir a modo. Vamos poquito a poquito. Va a haber un progreso muy grande porque hay un consorcio muy grande en el que estamos, que se llama el consorcio, un consorcio del genoma de psiquiatría, en el que tenemos hay recogidas 800.000 individuos de todo el mundo, muchos de ellos con TDAH. Esto acaba de estudiarse, no los genomas enteros, pero sí muchas letras. También hay proyectos internacionales, que España no los tiene, pero muchos países los tienen, donde se están haciendo, por ejemplo, el Reino Unido acaba de secuenciar el genoma entero y el epigenoma de 100.000 individuos. No el cerebral, el de la sangre, pero de 100.000 individuos. Escocia de otros 100.000, Qatar de 100.000, China de 400.000. Esto nos va a dar una evolución enorme en el entendimiento de estas cosas en los próximos años. Y yo estoy absolutamente convencido que en unos años la terapia en este momento que damos al TDAH es al síntoma, no a la causa. La causa no es única. Las causas son muy variadas. No va a ser un gen del TDAH, va a ser miles de cosas que al final confluyen y acaban dándose de genes y de ambientes y de cosas y acaba produciéndose una personalidad. Y en el futuro va a haber, para aquellos casos que lo necesiten, tratamientos igual específicos. Pero ojalá que de aquella también cambiemos un poquito el sistema educativo para que vaya adelante y que los niños puedan tener también una atención mucho más personalizada y que se pueda seguir. Esto también me gustaría mucho. Lo que yo os digo que es cómo poner un paraguas. Y esto también habrá que hacer. Pues lo primero me gustaría darles las gracias a todos ustedes por estar aquí en una tarde tan soleada. También me gustaría muchísimo agradecer el esfuerzo que han hecho tanto desde la Fundación Ingada como desde nuestro hospital y nuestro hospital universitario Cruz Augusti por haber organizado estas jornadas realmente tan interesantes sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues con el objetivo de unificar el abordaje o al menos darle una visión multidisciplinaria, que es realmente el objetivo final para optimizar el futuro de nuestros niños TDAH. Me propusieron un tema para esta jornada, que es el del diagnóstico y tratamiento médico del TDAH y sus implicaciones pronósticas. Lo cierto es que yo pensé, antes de hablar del diagnóstico de cualquier tipo de trastorno, de enfermedad, de cualquier tipo de problema, creo que primero es importante conocer en qué consiste ese problema y saber si en nuestra población existe realmente ese problema. El caso es que sabemos que el TDAH está presente en todos los países del mundo, en todos los continentes. Hay múltiples estudios en relación a la incidencia de esta enfermedad, estudios de tipo incluso metaanálisis, como el que os traigo aquí, en el que en concreto se aunan hasta 175 estudios en niños y adolescentes de otros tantos países, de los 5 continentes, y se concluye que la incidencia de este trastorno está en torno a un 5 o 10% de la población escolar. En nuestra provincia, y en Galicia también, esta incidencia está en torno a un 5-7% de nuestra población escolar. Por tanto, es una incidencia alta. De hecho, esta patología es la patología relacionada con el desarrollo más frecuente de la infancia. Cuando estamos hablando de TDAH, ¿sabemos realmente de qué estamos hablando? Sabemos que el TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero realmente sabemos qué es la inatención, qué es la hiperactividad, qué es la impulsividad. Bueno,
Inatención, por supuesto, es la dificultad para mantenernos atentos durante un tiempo, tanto a nivel académico como escolar o familiar, pero también es esa dificultad para priorizar tareas, para persistir hasta finalizarlas. También es ese evitar hacer aquellas tareas que sabemos de antemano que nos suponen un esfuerzo. También es la desorganización. ¿Qué es la hiperactividad? Pues es el exceso de movimiento. No siempre, sino en aquellas circunstancias en las que no es adecuado hacerlo. Pero también es de hablar en exceso, es de hacer demasiado ruido en actividades que a priori deberían ser más silenciosas o tranquilas. También es esa sensación interna de inquietud y también ese tratar de hacer 1000 cosas a la vez y no finalizar ninguna. ¿Y qué es la intensidad? Pues es esa impaciencia, es esa dificultad para aplazar nuestras respuestas, pero también es esa dificultad para esperar el turno y ese interrumpir frecuentemente a los demás cuando hablan o cuando están haciendo cualquier tipo de tarea. Así es que, sabiendo realmente lo que son estos síntomas que consideramos los síntomas nucleares del TDAH, ya podemos hablar o pensar o saber qué es realmente el TDAH. Y es que el TDAH no es más que un patrón de conducta persistente en la que estos síntomas nucleares, la impulsividad, la hiperactividad, el defecto atencional, se presentan en un nivel claramente superior a lo que esperaríamos para el nivel de desarrollo del niño. Pero no solo es la presencia de estos síntomas, sino que estos síntomas han de estar presentes con la intensidad suficiente para generar un problema en el niño, para generar realmente un trastorno. Y no solo eso, sino que estos síntomas han de ser persistentes, han de estar presentes un mínimo de 6 meses. Y no solo eso, sino que han de estar presentes antes de los 12 años de edad. Y además es necesario que no encontremos otra causa que pueda justificar esta sintomatología. Por lo tanto, el diagnóstico del TDAH excluye a cualquier niño que simplemente sea algo movido o ligeramente inatento o impulsivo. Es decir, son necesarias otra serie de cosas que han de cumplirse para poder establecer este diagnóstico. Otra cosa también interesante de tener en cuenta es que no todos los TDAH son iguales. De hecho, muchas veces en las aulas puede ocurrir que haya 2 niños con el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento y se comporten de forma completamente distinta. Y esto es porque, aunque en la mayoría de los casos, 50-75% de los casos, estos 3 síntomas nucleares se presentan con una intensidad más o menos similar, en este caso estaríamos hablando del TDAH de presentación combinada, no siempre ocurre eso. Hay veces en el que hay un claro defecto atencional, que es el que verdaderamente está generando la mayor parte del trastorno, y aunque existe una cierta hiperactividad o impulsividad, estos otros 2 síntomas no son tan trascendentes. Estaríamos entonces hablando de un TDAH de presentación predominantemente con falta de atención, que ocurre en el 20-30% de los casos y predominan las niñas. En otras ocasiones, lo que realmente genera la mayor parte de este trastorno es la hiperactividad y la impulsividad, y la inatención puede estar presente, pero no en una medida tan importante. Hablaríamos entonces del TDAH de presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva, que realmente es poco frecuente. Pero cuando nos encontramos con estos niños, con este comportamiento, nos preguntamos por qué se comportan de esta manera, ¿no? ¿Se comportan así porque quieren, o se comportan así porque son unos maleducados, o se comportan así porque son malos, o es que realmente hay un problema que justifica ese comportamiento? Pues es que realmente el TDAH es un trastorno en el que existe una base clara neurobiológica, una base orgánica. Una base orgánica es un trastorno neurobiológico, eso sí, como muy bien nos ha dicho el doctor Caracero, condicionado por factores genéticos y modulado por factores ambientales. Y decimos que es un trastorno neurobiológico de base orgánica porque sabemos que lo que ocurre en el TDAH fundamentalmente es que existe una alteración en la funcionalidad de unos neurotransmisores, muy concretamente en 2 en especial, que serían la dopamina y la noradrenalina. Y es que estos neurotransmisores son responsables en gran medida del control de las emociones, del control de los impulsos, del control de los movimientos, del control de las funciones ejecutivas, que tan fuertemente se ven afectadas en los niños TDAH. Además, hay unas zonas del cerebro que se ven afectadas especialmente
sobre todo lo que sería el lóbulo frontal, también zonas posteriores como el cerebelo, zonas más centrales como el núcleo caudado, el estriado, el putamen, el pálido. Se ven fuertes, son las zonas del cerebro que se ven, digamos, más afectadas. Y muy especialmente me gustaría llamar la atención sobre el lóbulo frontal, sobre la corteza prefrontal, porque precisamente ahí es donde se van a ubicar las funciones ejecutivas, que serían la planificación, es decir, la capacidad que tenemos de establecer una serie de pasos para llegar a conseguir finalizar una tarea. También la flexibilidad, que la capacidad de establecer no solo un modo de solucionar un problema, sino varias maneras de solucionarlo, de manera que seamos capaces de cambiar, de rectificar. Si vemos que no vamos bien de una manera, ser capaces de dar un cambio y buscar otra vía de solución. Se ve también fuertemente afectada la memoria de trabajo, sería la capacidad para mantener activa diferente información al mismo tiempo. Y también la capacidad inhibitoria, es decir, la capacidad de inhibir una determinada actuación que apetece hacer, pero que no es adecuada para un momento determinado. Como muy bien decía el doctor Carracero, este trastorno neurobiológico con base orgánica está condicionado por factores genéticos. De hecho, como decíamos al principio, entre la población escolar general hablamos de una incidencia de un 5 o 7%, pero si nos referimos a una población escolar en la que sabemos de antemano que algún familiar de ese niño tiene TDAH, este riesgo pasa a un 20%. Pero es que además, si hablamos de un niño del que sabemos que su padre o su madre tienen TDAH, el riesgo llega hasta un 60%. Es decir, que la genética juega desde luego un papel muy importante. Pero también, como muy bien decía y por ejemplo el doctor Carracero, no estábamos hablando de un gen, de 2 genes, de 3 genes. Son muchos los genes que están implicados en el TDAH. Es un trastorno poligénico. Lo que sí sabemos es que muchos de esos genes implicados van a estar directamente relacionados con la funcionalidad, con el funcionamiento de estos neurotransmisores, fundamentalmente dopamina y noradrenalina. Pero además, el TDAH se va a ver de alguna manera modificado por una serie de factores ambientales, que no es que sean la causa del TDAH, pero sin duda pueden actuar como gatillo, de manera que en pacientes genéticamente predispuestos, estructuralmente predispuestos, la presencia de estos factores ambientales puede hacer que se haga florida la sintomatología. Factores ambientales como serían la prematuridad, el sufrimiento fetal, el bajo peso al nacimiento, consumo de tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo, traumatismos craneoencefálicos graves o infecciones cerebrales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos factores ambientales o la presencia de estos factores ambientales nos están señalando ciertas poblaciones de riesgo a las que debemos estar especialmente atentos. Pero también hemos de decir que el TDAH no es un problema exclusivamente de la infancia. Es un problema que afecta al individuo como un todo, como un ser. Se va a manifestar de una u otra manera en función de la edad, pero se va a poder manifestar en todas las edades del individuo. Cuando el niño es más pequeño, en la etapa preescolar, predominan las alteraciones de conducta, pero a medida que va creciendo, en la etapa escolar, se suman problemas escolares, problemas de relación con los niños de su edad, pues deja de ser el niño simpático y gracioso de clase y pasa a ser ya el niño que me estorba, que no me deja atender, que incluso a veces me castigan y no me dejan ir al recreo por ciertas situaciones que se puedan producir en el aula, y esto acaba generando una caída de la autoestima. En el adolescente, además, se van a sumar problemas legales, de agresividad, de consumo de sustancias. En el adulto joven se suman también problemas laborales y en el adulto vamos a encontrar también dificultades laborales, dificultades sociales, dificultades en la relación de pareja, el porcentaje de divorcios, de separaciones entre personas TDAH va a ser más alta y accidentes. En definitiva, el TDAH es un problema que no afecta solo al niño, afecta al individuo a lo largo de toda su vida y por tanto es importante poder identificarlo. En todo caso, no debemos plantearnos nunca el TDAH como un muro insalvable, como una muralla insalvable. Sin duda tenemos luz al final del túnel, desde luego hay solución. De manera que lo importante es que poco a poco mejoremos nuestro conocimiento sobre el TDAH y esto nos lleve a tener un mayor índice de sospecha ante un niño que pudiera tener un TDAH y que esto nos permita hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento también precoz, con lo cual estaremos mejorando claramente las posibilidades de futuro de este niño.
Entonces, llegados a este punto, ¿cómo llevamos a cabo el diagnóstico del TDAH? ¿Cómo se diagnostica el TDAH? Pues el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico con unos criterios claramente establecidos en todas las guías de práctica clínica, desde el 5, el 10, la guía de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud, publicada por la Comisión de Sanidad, Política Social e Igualdad. Y como digo, se basa en la clínica. Para el diagnóstico del TDAH no necesitamos ningún tipo de prueba complementaria. El diagnóstico es clínico, está fundamentado en la recogida de la información que nos da el propio niño, el propio paciente, que nos dan sus padres, que nos dan sus profesores, y con esa información hemos de constatar de que realmente están presentes esos síntomas nucleares en intensidad suficiente para generar un trastorno. Pero al mismo tiempo es muy importante hacer una anamnesis adecuada en la consulta, es fundamental una exploración física detallada que nos permita hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo para descartar otras posibles patologías que pudieran ser causantes de esos síntomas. Y ahí es cuando en ocasiones, de forma personalizada, es necesaria la realización de diferentes exploraciones complementarias. Si, por ejemplo, tenemos en la consulta a un niño pues, que en el colegio ven que ha bajado su rendimiento escolar en los últimos meses y consulta por ese motivo, y que a lo mejor en la propia consulta, al hacer la análisis o la exploración, podemos sospechar que se trate de ausencias, pues evidentemente necesitaremos hacer un electroencefalograma. O si vemos un niño en la consulta, nos parece que puede tener una anemia, pues necesitaremos hacer una analítica. Pero a priori, el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico, no precisa exploraciones complementarias, salvo aquellos casos pues, puntuales o personalizados. Cuando hacemos el diagnóstico del TDAH, es muy importante no olvidarnos que muchas veces no viene solo. Hasta un 50, incluso en algunos artículos, 80% de los niños TDAH pueden asociar otros problemas que llamamos comorbilidades, problemas como los trastornos del aprendizaje, dislexia, descalculia, problemas como trastornos del sueño, dificultades para la conciliación del sueño, problemas del estado de ánimo, tics en muchas ocasiones, hasta en el 20-30% de los casos. Es decir, el TDAH a veces no viene solo. Eso hace que en la consulta debamos dedicarle tiempo a una entrevista cuidadosa. En esa entrevista hemos de valorar su lenguaje, la morfosintaxis, la semántica, la gramática. Hemos de hacerle leer en alto, poder descartar una dislexia. Hemos de hacerle una escritura al dictado, una copia, valorar mínimamente un cálculo matemático, hacer una copia de la figura de Rey. En definitiva, en ocasiones el TDAH no es más que la punta del iceberg. Por eso debemos hacer siempre la consulta, dedicarle el tiempo que necesite para poder descartar o explorar la posibilidad de que asocie comorbilidades. Entonces, ¿quién diagnostica el TDAH? O al menos cuando tenemos la sospecha de que nuestro hijo o nuestro alumno puede tener un TDAH, ¿dónde debemos acudir? Pues el diagnóstico del TDAH hay que realizarlo un facultativo entrenado y con experiencia en el diagnóstico. Esta persona puede provenir bien desde el campo de la medicina, un pediatra, un psiquiatra, un neuropediatra o también desde el campo de la psicología, un psicólogo clínico, un neuropsicólogo. Pero en definitiva, hemos de tener en cuenta que el diagnóstico del TDAH debe ser un diagnóstico en el que todos echemos una mano. Es muy importante que en ese diagnóstico participen los padres, los alumnos, los propios pacientes, niños, los profesores. En definitiva, debemos de colaborar todos para poder llegar a un diagnóstico exitoso. Y ya puestos en el tratamiento, una vez que tenemos al paciente diagnosticado, ¿cómo podemos abordar ese tratamiento? Aunque el objetivo realmente de la charla era hablar del tratamiento médico, he de recalcar que el diagnóstico, el tratamiento del TDAH ha de ser un tratamiento siempre multimodal. Es fundamental la combinación tanto del tratamiento psicoeducativo como el tratamiento farmacológico. La combinación de ambos va a ser la que nos vaya a dar unos resultados mejores a la hora de tratar a nuestros pacientes. Es decir, en definitiva, es fundamental tender puentes entre las distintas especialidades, entre las distintas profesiones, tratar de hacer un abordaje multidisciplinar para optimizar nuestro tratamiento. Hay ocasiones en las que no es necesario asociar tratamiento farmacológico al psicoterapéutico a un niño con TDAH. Estas circunstancias, sobre todo, es en los niños más pequeños
diagnosticados de TDAH, al TDAH preescolar, a los niños menores de 6 años. También podríamos no iniciar tratamiento farmacológico cuando estamos ante un dudoso diagnóstico de TDAH. En ocasiones en la consulta nos encontramos con que la información que nos aportan los padres o los niños no tiene nada que ver con la que nos pueden aportar sus profesores. En esos casos no podemos hacer un diagnóstico definitivo. Ahí lo prudente sería iniciar un tratamiento psicoterapéutico y en función de la evolución valorar posteriormente asociar o no tratamiento farmacológico. Y también podríamos empezar simplemente con un tratamiento psicoterapéutico en los casos en los que tengamos un TDAH o una clínica de intensidad leve, moderada, que no asocie comorbilidades. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues no debemos olvidar que el tratamiento farmacológico va a reducir los síntomas del TDAH, va a mejorar el rendimiento escolar, va a mejorar el comportamiento del niño y, en definitiva, potencia el efecto de las intervenciones psicopedagógicas y psicoeducativas. Cuando tenemos un diagnóstico definitivo del TDAH, el no comenzar un tratamiento adecuado, en definitiva, lo que hace es que va a restar oportunidades al paciente o al niño que estamos viendo. ¿En qué consiste el tratamiento farmacológico? Bueno, pues actualmente son 4 los fármacos que están aprobados e indicados específicamente para el tratamiento del TDAH. 2 son fármacos psicoestimulantes, metilfenidato y lisdesanfetamina, y otros 2 son fármacos no psicoestimulantes, la tamoxetina y la guanfacina. En ocasiones también podemos emplear otra serie de fármacos que utilizamos fundamentalmente para el tratamiento de las comorbilidades. En cuanto a estos fármacos, diríamos que el metilfenidato tal vez es el más conocido por todos nosotros y, de hecho, en general es el tratamiento de primera opción farmacológico. Esto es el tratamiento farmacológico, pues sería el tratamiento de primera opción para un niño TDAH. No siempre, sino en general. Hay situaciones particulares en que no lo utilizaríamos de primera elección. Tenemos diferentes nombres comerciales para el metilfenidato, luego hablaremos de ellas. La lisdesanfetamina es otro psicoestimulante cuyo nombre comercial es Elegance. La tamoxetina ya no es psicoestimulante, su nombre comercial es Estratera. Y la guanfacina, que es el último fármaco del que disponemos en España apenas hace 3 meses, el nombre comercial es Intuit. En cuanto al metilfenidato, ¿qué hace el metilfenidato? Bueno, pues el metilfenidato lo que hace es que va a bloquear de forma específica los receptores de dopamina y de noradrenalina en la terminal presináptica. Esto hace que aumente la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis y, por tanto, aumenta su efecto a nivel postsináptico. Y de esta manera conseguimos controlar los síntomas de TDAH. Como os decía, de metilfenidato hay diferentes nombres en el mercado, diferentes nombres comerciales. Entonces la pregunta es, si todos esos nombres comerciales realmente lo que contienen es metilfenidato, ¿es todo lo mismo? Bueno, pues realmente los nombres comerciales son diferentes, todos contienen metilfenidato, pero no es todo lo mismo. El primer metilfenidato del que dispusimos en España fue el Brubifen en 1963 y es una forma de liberación inmediata de metilfenidato. Esto significa que una vez que el niño toma el tratamiento, este empezará a hacer efecto aproximadamente a la media hora, pero ese efecto no irá más allá de 4 horas. Por tanto, esta presentación tiene la ventaja de que son pastillas que se pueden partir, se pueden machacar, podemos dar dosis muy bajitas, pero el tiempo de duración del efecto es realmente muy corto. Con lo cual, si solo dispusiéramos de esta forma, de esta presentación, obligaríamos a los niños a tomar varias dosis al día, con lo que ello conlleva. Otra forma de presentación es el metilfenidato de liberación intermedia. Disponemos de 2 preparaciones comerciales, el Medikinet y el Equasit. En este caso, ya no estamos hablando de pastillas, estamos hablando de cápsulas. Pero cuando los niños no son capaces de tragar las cápsulas o de tragar las pastillas, tienen la ventaja de que estas cápsulas se pueden abrir y su contenido se puede tomar como un alimento o como un líquido, lo cual favorece la toma. Otra ventaja importante es que el tiempo de actuación del fármaco es claramente superior. Estamos hablando ya de un periodo de duración de hasta 8 horas. Y además, hemos de decir que el mecanismo que emplean esta presentación de liberación intermedia es que dentro de la cápsula tenemos unas perlitas de 2 colores. Esto es porque las perlitas, en este caso, en el caso del Medikinet, blanquitas,
se van a absorber en el estómago, mientras que las azules tienen una cubierta gastroresistente que hace que se absorban en el tracto gastrointestinal más hacia adelante. Y esto es lo que permite que la duración del efecto del fármaco se prolongue hasta 8 horas. En el caso del Milquinel, la mitad de las perlitas se absorben en el estómago, la otra mitad no, y en el caso del Quasin, el 30% se van a absorber en el estómago y el 70% restante en el tracto intestinal. Y la otra forma de presentación de metilfenidato es de hidratación prolongada con un sistema moroso. Esta forma es una pastilla, tiene el hándicap de que es necesario tragarla entera, no se puede masticar, no se puede partir, y eso a veces dificulta el que lo puedan tomar niños, aquellos niños que no tragan, pero tiene una ventaja importante, y es que ya no estamos hablando ni de 4 ni de 8 horas de duración, estamos hablando de una duración de 12 horas, con lo cual va a cubrir todo el periodo de la tarde, que niños que ya son mayores, que tienen bastantes deberes, pues es bastante útil y a veces es realmente necesario. El metilfenidato tiene contraindicaciones, como todos los fármacos, tiene sus contraindicaciones. En este caso, estaríamos hablando de glaucoma, el hipertiroidismo, cardiopatías congénitas, arritmias graves, hipertensión arterial grave, en caso de embarazo, y también anorexia nerviosa. Sus efectos secundarios más frecuentes son sobre todo la pérdida del apetito al mediodía, también podemos ver en ocasiones dificultades para conciliar el sueño, ciertas molestias gastrointestinales y a veces pueden también producir un ligero aumento de la tensión arterial. Es importante por ello, tanto antes de empezar el tratamiento como durante el tratamiento, hacer un seguimiento cercano del peso, de la talla y de la tensión arterial. La lisdesanfetamina. Este es el segundo de los fármacos que consideramos psicoestimulantes. La lisdesanfetamina es también derivada de la anfetamina, igual que el metilfenidato, y se define como un profármaco. Es un profármaco porque la lisdesanfetamina que nosotros podemos tomar no es activa en el sistema nervioso. La lisdesanfetamina viene presentada como una cápsula, nosotros la tomamos, se absorbe en el tracto gastrointestinal, pasa a la sangre como lisdesanfetamina, no es activa en el sistema nervioso central, pero sobre el glóbulo rojo hay una enzima que es capaz de transformarla en dexanfetamina. Y esta dexanfetamina sí que es una sustancia liposoluble que llega al sistema nervioso central y allí es donde ejerce su acción, muy similar a la del metilfenidato. También actúa a nivel presináptico, inhibiendo la absorción o la recaptación, mejor dicho, de dopamina y noradrenalina, pero en este caso también estimula la liberación presináptica de estos neurotransmisores. Disponemos de la lisdesanfetamina en España desde el 2014, tiene efectos secundarios y contraindicaciones similares a los del metilfenidato, pero tiene la ventaja de que su efecto es más estable en el tiempo y ligeramente más prolongado. Estamos hablando de unas 13 horas aproximadamente. El Elvanse es también una cápsula, pero también tiene la ventaja de que esta cápsula, si los niños no la tragan, se puede abrir y se puede disolver en líquidos como por ejemplo puede ser el agua. La atomoxetina. La atomoxetina es uno de los fármacos no psicoestimulantes. Se presenta en cápsulas, el nombre comercial es Estratera y va a actuar selectivamente sobre los receptores presinápticos de noradrenalina. Tiene la ventaja respecto al metilfenidato que es más estable a lo largo del día, no hay las oscilaciones que podríamos ver en el metilfenidato. Tal vez tiene una desventaja, es que tarda un poquito más en hacer efecto, a veces 3 o incluso 4 semanas. Sus contraindicaciones van más referidas a que no se puede tomar junto con los inhibidores de la monoamiloxidasa, tampoco con el glaucoma, hay que tener precaución con la hipertensión arterial y también con las arritmias, y sería de primera elección en el caso de que un paciente esté activamente con abuso de sustancias, en el caso de que un paciente tenga unos tics realmente importantes, e incluso a veces también se toma como tratamiento de primera elección cuando asociamos TDAH y ansiedad. Y el último de los fármacos del que os quería hablar es de la guanfacina, el nombre comercial es Intunic. Hace apenas 3 meses que disponemos de él en España. Es un fármaco, sin embargo, que tiene amplia experiencia en Estados Unidos. Fue aprobado en 2009 en Estados Unidos como uso en monoterapia y desde el 2011 se utiliza en Estados Unidos en politerapia. A nosotros nos lo han aprobado hace, como os digo, 2 meses y medio, 3, para su uso en monoterapia.
Es un agonista selectivo de los receptores posinápticos alfa-2A, actúa muy específicamente a nivel de la corteza prefrontal, donde se van a ubicar precisamente las funciones ejecutivas, y habitualmente tarda en torno a 2-3 semanas en hacer efecto. Sus efectos secundarios más frecuentes son la somnolencia, sobre todo en los primeros 15 días de tomarlo. También puede asociar cierta hipertensión, en este caso no asocia pérdida de apetito, y sí puede producir también a veces síncopes al principio del tratamiento, si esa hipotensión que genera pues, puede llegar a ser llamativa, o sobre todo si genera la hipotensión ortostática, que es si el niño se levanta bruscamente de la cama o bruscamente de la silla. Por eso es importante tenerlo en cuenta, y cuando un paciente le empezamos a intuir, decirle 2 puntualizaciones. La primera, no se puede masticar ni partir la cápsula, porque es lo que pasaba con Concerta, y como puede producir un poquito de hipotensión, pues avisarle de que beba bastantes líquidos y sobre todo que no se levante bruscamente de la cama o de la silla para evitar esa hipotensión ortostática. Nuestra conferencia, nuestra charla, vamos a decir más que conferencia, es un poco diferente y es un poco reivindicativa, vamos a decir así, de esa manera. Nos gustaría que participaseis muchísimo, que dijeseis vuestra opinión, porque además como se está grabando todo gracias a la colaboración de la Fundación TIC, pues lo que estamos hablando aquí no solo lo vemos los que estamos, sino también los que lo van a ver después. Es importante que las necesidades reales de todas las personas vinculadas de alguna manera al trastorno por déficit de atención, pues se conozcan. ¿Os parece bien? Entonces después pues pediré un voluntario que nos lleve el micro por ahí para que no solo se escuchen las respuestas, sino también se escuchen las preguntas. Vamos a hacer una presentación breve, casi unos 20 minutitos más o menos, y después haremos una mesa de debate donde participará de nuevo también Esther. Tenemos a Marta Barrios del equipo de orientación específico, estaremos nosotras dos, yo no voy a hablar, solo voy a moderar, y también tendremos a una representante de familias afectadas, que es también muy importante que exponga su visión. Bueno, y nosotros esta charla que hemos preparado, pues realmente es poco técnica, no es una charla para médicos, es una charla para que el mundo lo sepa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, porque el TDAH, como ya comentaron antes Esther y Ángel, es un trastorno que no es nuevo, aunque mucha gente diga que sí, que es una moda, que esto antes no existía, que esto es algo que se han inventado ahora los laboratorios farmacéuticos. Ya en el año 1902, un señor que se llamaba Steve hablaba de este trastorno. Lo que pasa que su concepto, su nomenclato, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, con distintos nombres para reflejar un poquito lo mismo, y ahora finalmente con el DSM-4 y ya el DSM-5 pues se considera como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con 3 tipos de presentación: la presentación combinada, la presentación predominantemente inatenta y la predominantemente hiperactiva e impulsiva. También pues habréis oído hablar que si se trata de algo que está muy diagnosticado o que está poco diagnosticado, que a ver dónde estamos, ¿no? Bueno, pues como decíamos antes también, en el diagnóstico, que debe ser algo riguroso, pues es muy importante tener en cuenta aquellos factores como el momento del día, el cansancio del chico o de la chica, los factores motivacionales para hacer una serie de entrevista clínica y una serie de test que pueden acompañar el diagnóstico, pues cómo él puede estar más o menos colaborador para realizarlo, ¿no? Entonces, el diagnóstico debe ser algo riguroso y dedicarle tiempo, como decía antes Esther. Y esto ha llevado a veces, pues, que a veces no se haga con mucho cuidado, ¿no? Pues a que se diga que por algunos profesionales, algunas personas, que se trata de una moda pasajera. Además, bueno, pues también hemos asistido a determinadas críticas y comentarios, ¿no? Que habéis oído por ahí, que esto es un mito, que esto no existe. Esto lo dicen compañeros nuestros que son médicos, o sea, que ¿qué vamos a pedir a otras personas si los propios médicos a veces ni siquiera lo reconocen? Tenemos un problema, ¿no? Que, bueno, al final es un problema pues, de conocimiento, como muchas cosas. Y que, bueno, pues que a veces los niños diagnosticados de TDAH, pues que se les etiqueta como trastorno mental, pero realmente porque los padres, pues como que no están preparados para esto de ser padres, ¿no? Que esto
a ver, esto genera problemas y hay que dedicarle tiempo a los niños y genera ansiedad. Y bueno, pues que ahora encima además hay una conspiración entre la comunidad médica y las compañías farmacéuticas y todo esto, pues ayuda bastante a que, bueno, se ha generado algo que realmente pues no tenía por qué existir, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, bueno, a estas personas que dicen que no existe, cualquier TDAH seguro que se presta voluntario ir a pasar un fin de semana, por supuesto sin medicación, porque no la necesitan, está perfecto, y a ver cuánto dura en casa de uno de estos que dice que no existe, ¿no? Pues seguramente poco. Eso que son algunas abuelas resignadas que se hacen cargo de sus nietos, a veces para aliviar la carga de las madres sobre los padres, ¿no? Bueno, también, al hilo de lo que comentábamos, pues ahí en Estados Unidos también se ha generado pues, una importante alarma, ¿no? Entre padres de chicos adolescentes con TDAH por el uso de los fármacos, llegando incluso a ser acusados de padres o educadores intolerantes y médicos sin escrúpulos. Y esto está reconocido y recogido en la bibliografía, no es algo que lo digamos como una suposición. Pero tenemos aquí una organización mundialmente reconocida, que es la American Medical Association, que encargó un estudio para ver qué es lo que estaba pasando. Y es un estudio referenciado por Goldman, donde dice que el TDAH es uno de los trastornos mejor estudiados en medicina. Y los datos generales sobre su validez son más convincentes que en la mayoría de los trastornos mentales. Bien. Nosotros también queríamos transmitiros un poco la visión longitudinal, ¿no? Comúnmente se habla del TDAH en el aula, en la etapa escolar, en el mundo clínico y en el mundo educativo, pero es que hay muchísimo más. Eso es la semilla del corazón de la manzana. Todos queremos llegar a la piel, queremos llegar a la corteza, porque si no tenemos en cuenta esa visión esférica, esa visión global, nos estamos perdiendo muchísimo camino donde podemos reconducir la situación que viven estas personas. A algunos les va afortunadamente y no necesitan nada porque les da fenomenal, pero no siempre es así. Fijaos, en el TDAH nadie se muere, normalmente, lo que es el TDAH en sí, pero genera una importante carga de morbilidad y disfuncionalidad en el niño y la persona que la padece. Y no solo en la persona, sino en el entorno donde vive, sus compañeros y su familia. Hablamos, como decíamos antes, de un trastorno muy prevalente. No hay estudios rigurosos específicos en Galicia, pero sí que podemos inferir cuál es la prevalencia, entre el 5 y 7% de la población infantil y un 4,4% de la población adulta. Con el TDAH se nace y se muere. Se puede ir modulando a lo largo de la vida su forma de presentación, pero no es algo que aparece de un mes para otro, ni que tampoco desaparece así por las buenas. La cosa es que aprendamos a vivir con él y que, bueno, no genere impacto, pero es algo inherente a la persona. ¿Qué pasa en Galicia? Pues fijaos, si en el año 2016, en la fuente del Instituto Galego de Estadística, tenemos 2.700.000 gallegos y aplicamos los porcentajes de prevalencia, pues estamos hablando, así en números redondos, de unos 100.000 gallegos con TDAH. ¿Cuántos hay diagnosticados? Podríamos incluso equipararlo a un problema de salud pública. Y fijándonos en otras patologías que tienen una prevalencia, pues por ejemplo la epilepsia, que es bastante inferior, pues nadie discute su existencia y si hay recursos y bueno, en general están bien atendidos y hay pues un seguimiento y se completa el tratamiento, ¿no? Y por el lado, digamos, por la esquizofrenia, pues lo mismo, ¿no? Y sin embargo, nos encontramos con el TDAH, pues ese gran multiplicado. Como decíamos antes, es un trastorno crónico y además es el trastorno psiquiátrico psicológico más común de la infancia y de la adolescencia. Con respecto a la comorbilidad, que explico antes muy bien Esther, pues es muy habitual que aparezcan trastornos asociados y esto es cada vez más común cuanto más evolucionan los años de vida de la persona. Es lógico, si a mí me diagnostican precozmente y tengo una serie de problemas de mi interacción con el entorno, sumando la carga genética que tengo, vamos a desarrollar otros problemas. Y los problemas pueden ser problemas de personalidad, problemas de conducta, problemas de aprendizaje y, bueno, pues eso va sumando carga de morbilidad.
haciendo así también números redondos y aplicando la prevalencia habitual, pues podríamos hablar de un estudiante por aula. Luego habrá aulas donde no haya ninguno y habrá aulas donde haya 3 o 4. Pero bueno, es para tener una idea, ¿no? Y además nos encontramos con que tiene una serie de costes económicos que están refrendados y bien identificados en el rendimiento académico, en la adaptación social, familiar y laboral. Además, fijaos, un TDAH, según el camino y según el enfoque que reciba, puede ser una persona muy exitosa, un gran empresario, una persona de gran reconocimiento social o una persona muy infeliz. De hecho, se ha hecho un estudio en el medio penitenciario y se sabe que aproximadamente un 25% de los reclusos de centros penitenciarios españoles probablemente tengan un TDAH, que también probablemente sea el menor de los problemas que tienen, ¿no? Porque cuando uno entra en prisión, pues no entra por el TDAH, por desgracia, entra por alguna cosa más. Y además, aquellos reclusos con conductas psicopáticas también se ha visto en un estudio de Johansson que presentan con mayor frecuencia antecedentes de TDAH. Bueno, pues como decíamos, es un trastorno tan prevalente, es un trastorno tan frecuente, pero nos encontramos que si bien las cosas están mejorando en la infancia, en la edad adulta, pues solo menos del 1% está diagnosticado y recibe el tratamiento adecuado. Además, también retrospectivamente se ha estudiado qué pasaba con aquellas personas que sí que fueron diagnosticadas en su momento, fundamentalmente varones. Este estudio que se ha hecho con varones a nivel laboral, social, económico y educativo. Se veía que comparado con un grupo sin patología, pues también tenían peores resultados. Bueno, y aquí tenemos otro tema también muy interesante, muy importante y de gran impacto social, que son las drogodependencias. Listo, no me voy a parar de la cosa, pero lo que sí que os voy a dejar claro es que el TDAH tiene mucho más riesgo de drogodependencias y las personas con drogodependencia tienen mayor prevalencia de diagnóstico de TDAH y además tienen más riesgo de recaídas y peor pronóstico. Todo lo que sumemos al TDAH va a empeorar el problema del TDAH, lógicamente, porque son dos problemas asociados. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz, ¿vale?, para prevenir el consumo de drogas en la adolescencia. Además, fijaos, es una etapa de cambio, es una etapa en la que es muy importante ser reconocido por tu grupo de iguales y todo aquello que te genere nuevas sensaciones es muy atractivo. La propia impulsividad favorece el consumo de sustancias. Y bueno, estudiando retrospectivamente, pues fijaos, se estima que entre el 31 y el 71 y el 75% de las personas que tienen dependencia al alcohol, pues tienen criterios de TDAH. Y lo mismo ocurre en otros porcentajes con los consumidores de cannabis o de metadona o de cocaína. O sea que son como dos circuitos, ¿no? Uno que va y otro que viene, pero están completamente interrelacionados. También en el Congreso Nacional de Psiquiatría del 2012 se concluyó que el diagnóstico correcto de TDAH de infancia iba a ser vital para el desarrollo de futuras adicciones, para prevenirlo. Y en resumidas cuentas, así con números muy fáciles, podríamos decir también que 1 de cada 20 accidentes de tráfico está provocado por un TDAH, 1 de cada 3 internos de prisiones es TDAH y 1 de cada 4 toxicómanos es TDAH. El tema de los accidentes de tráfico es importantísimo y a veces no le estamos prestando la suficiente atención. La hiperactividad, la impulsividad, eso que se refleja en esa conducción temeraria, que quiero ir de primero de la fila, que no puedo soportar estar en una caravana, que si de atrás me pita y me rozan, yo ya bajo y le pego y le echo un ojo porque es que me está calentando. Pues todas esas cosas se pueden evitar. Y curiosamente, pues ha pasado que algunas personas van a hacer el reconocimiento para el psicotécnico que todos conocemos y cuando dice que es un TDAH que toma medicación, entonces le dice que no es apto. Pero sí es apto sin tratar, porque eso es un riesgo. Bueno, esto es un poquito lo mismo, ¿vale?
los problemas de alcohol y drogas a lo largo de la vida, pues son mucho más prevalentes. Explícanos un poquito la comodidad, así por encima ya la cuanto antes. Como hablaba ya antes, el TDA muy raramente viene solo, muy raramente. De hecho, hay estudios, como en este del MTA, que dice que solamente en un 31% de casos está solo tienen TDA esos niños. Esto en niños. Un 40% pueden tener trastorno posicionista desafiante, un 14% otras alteraciones de la conducta, tics en un 12% y alteraciones del ánimo, ansiedad, entre un 24 y un 34%. Esto en niños. Y en adultos vamos a ver que son muy prevalentes los trastornos depresivos y de ansiedad, sobre todo en mujeres TDAs no diagnosticadas, que tienen problemas de adaptación social, que tienen problemas de relación familiar, problemas con los hijos muchas veces y acaban desarrollando trastornos depresivos y de ansiedad que se tratan como tal, y lo que no se está tratando es el TDA. Y igual que con las drogodependencias, eso complica el tratamiento de la ansiedad y de la depresión. El TDA lo va a complicar y al revés. Y lo mismo en varones, sobre todo, lo que hablaba Elvira ya de drogodependencias y trastorno antisocial y de conducta, que son muy importantes. Y muchos adultos que están siendo tratados de estas patologías no se mira un poquito, no se escarba debajo, no se trata el TDA y por tanto es mucho más difícil la mejora de los otros trastornos. Otra cosa importante es, ya lo dijo Ángel, que tiene un 75% de carga genética, por tanto no existen culpables, no hay que culpabilizarse ni a los padres, ni a la sociedad, ni a los profesores. Se nace con el TDA y se va a morir con el TDA. Es verdad que los factores ambientales, la sociedad en la que se desarrolle, va a ser importante para la evolución de este trastorno, pero no para si se va a presentar o no. Bueno, y las consecuencias sociales son tremendas. Se considera que un 50% de los accidentes de bicicleta y un 33% de las visitas a urgencias de niños son niños TDAs. De hecho, hay pediatras de urgencias y de UCIs que están muy ojo a visor y el típico niño pupas que va 3-4 veces a urgencias en el año, que tiene múltiples accidentes en casa, de bicicleta, con el patinete, debería de estar atento y ver si podría tener un TDA, porque son muy frecuentes los accidentes infantiles y en adultos los accidentes de tráfico. Lo que decía Elvira, la impulsividad de me pico al primero que pasa y luego despistados, impulsivos, tienen unas consecuencias sociales muy elevadas. En la escuela, en el trabajo, un 46% de los expulsados son TDAs y un 35% del abandono escolar es en niños con un TDA. En el adulto, en la familia, hay de 3 a 5 más porcentaje de divorcios que en familias donde no hay ningún TDA. Y muchos pacientes adultos con TDA son esos pacientes que continuamente abandonan los trabajos, que les cuesta mantenerlos, que es el típico que por la impulsividad le dice al jefe, pues ahora me voy, y se va sin tener perspectiva de otro trabajo. Tienen menor grado de formación, a pesar de que normalmente son muy capacitados, tienen un menor grado de formación y por tanto trabajos peores, a los que se adaptan fatal además. Bueno, yo refiero un poquito de estos costes que comentaba Félix, así un poco por encima, que los he separado en dos partes. A uno le llamo los costes económicos, que son básicamente fruto de todos aquellos gastos, entre comillas, que supone un TDAH no atendido, pues eso, más urgencias, más enfermedades, más absentismo laboral, más prestaciones por desempleo, los costes sanitarios, porque además son personas que se cuidan peor, son personas que incumplen los tratamientos, porque todo lo que sea una norma, pues no les acaba de entrar. Fijaos, esto es una diapositiva del año 90 de Estados Unidos sobre los costes de trastornos asociados al TDAH en billones de dólares. Fijaos de qué cantidades estamos hablando.
Y otros costes, aparte de los económicos, son los sociales, porque esto nos afecta a todos. Si una persona está desempleada, una persona está de baja, pues esto supone un coste para la seguridad social que todos repercutimos en ella. Y además, pues hay otra serie de riesgos a los que estamos sometidos, la delincuencia, la drogodependencia, la invalidez. Pero a mí esta es la que más me gusta de todas. Y yo le llamo los costes del sufrimiento. Y son unos costes que no se pueden medir. No os puedo sacar una escala y decir, mirad, esto es así, de tanto porcentaje de tristeza y tanto porcentaje de peleas entre hermanos. Pero es una realidad. Nosotros vemos a muchísimas familias, cada vez más, que piden ayuda, piden enfoque, piden opinión. Y es muy habitual que vengan centrados en el problema del niño, de la niña, y se vayan con que el problema no solo lo tienen ellos, los niños, sino también lo tienen los padres, como es consecuencia de que es un trastorno genético. Es muy habitual que venga una mamá, un papá que está tomando un antidepresivo y que no va bien, y que es algo que crónicamente pues cambia de medicación, pero no va bien. Y luego, rascando un poquito en su biología, en sus antecedentes, pues es que es replicada su vida en la de su hijo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ya hablamos de personas que ya vienen con un sufrimiento de atrás y que además les toca el regalo, y lo digo con todo el cariño del mundo porque yo tengo 2 niños, o sea, y los quiero un montón, pero te llega el regalo de tener un niño o 2 o 3, los que decidas tener, que tienen esos problemas que a lo mejor tenías tú. Esto supone muchas veces también conflictos entre la pareja, y bueno, pues a veces también genera resignación, genera culpabilidad y genera pues una sobreprotección. Los niños tienen que ser autónomos, tienen que poder ser libres, pero los padres inconscientemente, cuando los vemos débiles, tendemos a protegerlos. Y esto pues es pues un problema que se resuelve en el momento, pero que a la larga pues no es la solución. Además, bueno, pues cuando tus hijos requieren ayuda, pues tú vas a rendir también menos en el trabajo, porque no puedes estar a todo. Y eso también tiene una repercusión sobre los padres, sobre su economía. Tiene costes y repercusiones personales, porque si yo tengo un problema y no nadie me ayuda y no me enfoca a nadie y yo voy solo por el mundo buscando mis propios recursos, pues mi felicidad va a estar en cuestión. Voy a sentirme frustrado, mi autoestima estará deteriorada, mi calidad de vida será mala y además tampoco estaré muy preparado para afrontar unos posibles hijos que probablemente alguno también tenga el mismo problema que me ocurre a mí. Pero aparte de todo esto que os he contado, que parece tan negativo y que tiene solución, tenemos un diamante en bruto que estamos perdiendo, y eso se lo va a explicar muy bien Génesis. Bueno, pues no va a ser todo malo en nuestra idea, porque todos nos estamos poniendo que parece que tener un DDA en casa es tener un demonio, que casi. Pero tienen cualidades, y tienen cualidades muy buenas, que debemos aprovechar en la sociedad, en la familia, en el trabajo. Tienen una capacidad de trabajo y liderazgo increíble, son personas súper productivas. Cuando encuentran algo que les gusta, que los motiva, si su trabajo les gusta y el jefe es capaz de motivarlos, tienen el mejor trabajador del mundo, va a rendir, pero muchísimo. Va a ser incansable, va a estar a dedicarle muchísimas horas, porque duermen poco en general, no necesitan descansar, son capaces de dedicarle muchas horas al trabajo, son muy imaginativos, muy ingeniosos, ven soluciones a los problemas de modo diferente, son muy creativos, ¿no? Y además tienen una personalidad atractiva, suelen ser grandes líderes, que son capaces de atraer y formar muy buenos grupos de trabajo. Véase Ángel Carracero. Necesitan dormir poco, evolucionan constantemente, trabajan muy bien bajo presión, así como es un defecto que suelen dejar todo para la última hora y no tienen un buen control del tiempo, todo en el último momento y a correr. Es verdad que eso de dejar todo para la última hora hace que trabajen bajo presión en el último momento y suelen ser buenos trabajadores bajo presión, y eso tiene ciertas ventajas en algunos trabajos. Siempre quieren aprender,
siempre quieren hacer cosas nuevas, no se enquistan en una forma de trabajar y luego tienen un valor social muy importante. Son muy solidarios, muy buenos, intentan ser justos, ayudar siempre, se preocupan muchísimo, son muy sensibles, muy cariñosos. Cuando hacen algo mal, vienen a pedir perdón enseguida cuando se les pasa esa impulsividad. Y eso hay que aprovechar a nivel social. Son grandes, son modestos, son tolerantes, son muy resolutivos. Eso, ven los problemas de otro modo y son capaces de aportar ideas muy imaginativas. Ven orden en el caos, ven las cosas de otro modo, tienden a sintetizar mucho. Eso, por ejemplo, cuando están en edad escolar les da problemas porque a veces en los exámenes que tienen que escribir mucho no son capaces, pero ellos cuando les preguntas una cosa te van a contestar sí, no. No les preguntes el por qué, porque a lo mejor no te lo dicen, pero son capaces de sintetizar, de ver las cosas de otro modo, soluciones ocurrentes, son pragmáticos, tienen mucha memoria visual, a veces son capaces de memorizar una cosa por el dibujo, por aquello que tenían allí. Yo tengo una hija TDA que cuando estaba aprendiendo a leer, le costaba mucho aprender a leer, y se aprendió el libro que teníamos en casa para practicar, el típico que te dan en el colegio, se lo aprendió de memoria entero por los dibujos. Y me di cuenta el día que le tomé los dibujos. ¿Qué fue? Se lo sabía entero, de verdad, todas las frases. Y luego hay elementos para la reflexión. ¿Qué costes de oportunidad nos estamos perdiendo? ¿Qué oportunidades nos estamos perdiendo con los TDAs por no tratarlos, por no entenderlos, por no hacer las cosas bien? Pues costes de oportunidad en el empleo, suelen tener peores empleos cuando a lo mejor podrían tener un empleo buenísimo si hiciesen aquello que les gustaba, pero no pudieron llegar porque en el colegio fueron fatal y no los trataron adecuadamente. Factores de producción y competitividad. Nos estamos perdiendo muchos niños y personas con liderazgo, con capacidad de progresar. En la salud, como bien decía Elvira, no cumplen bien las normas, no cumplen bien los tratamientos, lo hacen todo, pero es importante trabajar con ellos para que eso mejore. Oportunidades de éxito escolar, si los entendemos, si somos capaces de trabajar adecuadamente con ellos y desde edades tempranas llegarán a tener un gran éxito escolar, que hay muchos que hacen sus carreras y son gente con mucho éxito. Oportunidades de solidaridad y compromiso social y de servicio a la comunidad. Hay que tratarlos desde el principio, hay que diagnosticarlos tanto en edad infantil como a veces a los adultos para llegar a no perdernos estas oportunidades. Y elementos para la reflexión. ¿Qué hay que pensar? ¿Qué oportunidades hemos perdido o qué dificultades significativas han pasado estas personas antes de ser diagnosticadas y tratadas? ¿Y qué beneficios han obtenido desde que están diagnosticados y tratados? Eso queda de lo que vamos a hablar ahora para el debate. Y nuestra responsabilidad es ayudar a los niños a ser personas, a los niños y a los adultos, a todos, a ser personas libres, con capacidad crítica, exigiendo lo mejor que cada uno puede aportar de sí mismo a la sociedad, ayudando a formar su carácter y que aprendan roles y valores morales y sociales. No solo las lecciones sociales, toda junta y repetirla allí como loritos. ¿Y por qué hay que intervenir? Bueno, porque nuestra Constitución dice, en su artículo 27, que todos los ciudadanos tienen derecho a la educación. Y en el artículo 49, que los poderes públicos deben desarrollar una política preventiva, de tratamiento y de rehabilitación con los deficientes físicos, psíquicos, sensoriales o con cualquier trastorno. Y la LOMCE reconoce que corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para aquellos alumnos y alumnas con necesidades especiales de educación, que incluyen los trastornos de aprendizaje, el TDA, el autismo y otros muchos trastornos. Y qué responsabilidad de estas administraciones el que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. Y esto es una carta de un psiquiatra infantil que luchó mucho para los diagnósticos del TDA y que escribe una carta a sus compañeros psiquiatras de adultos, que creo que es mejor que la leáis.
¿Vale? Desde aquí. No desearía que los colegas psiquiatras que trabajan con pacientes adultos tuvieran que negociar el mismo camino por el que hemos tenido que navegar los que procuramos por la salud mental de niños y adolescentes, con excisiones entre colegas y entre ellos mismos y sus pacientes. Todavía más importante, no desearía que los pacientes adultos tuvieran que sufrir de manera innecesaria, tratando de entender sus problemas sin el soporte y el tratamiento que se merecen y al que tienen derecho. Un psiquiatra infantil en algún lugar, en lugares nobles. Y nada más. Solamente vamos a plantear 3 preguntitas y así podemos participar todos. Entonces, vais respondiendo cada una como queráis. ¿Vais por turno? No, como os parece. Entonces, bueno, la primera pregunta que os quería plantear, podéis levantar la mano también todo lo que queráis y contestáis o opináis lo que queráis. ¿Pensáis que la comunidad educativa, profesionales de la salud, del ámbito jurídico, del menor, de la administración, tienen un conocimiento suficiente de las repercusiones del TDAH y de su impacto en la sociedad? ¿Marta? Venga, Marta. ¿Tienes que darle un poquito Ahora, ¿no? Ahora sí. Bueno, yo voy a hablar referente al sistema educativo. Pensamos que sí, que tiene un conocimiento suficiente desde el momento en el que legislativamente así se contempla. El TDAH ya en las legislaciones de educación anteriores ya se contemplaba y más recientemente en el decreto de atención a la diversidad se contempla el TDAH como una necesidad específica del apoyo educativo junto con otras muchas que ya se comentaron anteriormente, ¿no? Como dificultades de aprendizaje y otro tipo de problemáticas y de trastornos que se dan en las aulas. En esa legislación específica de atención a la diversidad se establecen medidas específicas también para atender a estos alumnos que se considera que tienen necesidades educativas especiales y se determinan claramente los recursos necesarios que necesitan, así como las modificaciones metodológicas que pueden ser beneficiosas para su desarrollo integral. Por otro lado, la Xunta de Galicia emitió un protocolo de actuación en TDAH en colaboración con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, donde también se establecen directrices muy claras acerca de qué es el TDAH, de cómo hay que diagnosticarlo, con qué tipo de pruebas, tanto estandarizadas como no estandarizadas, y da un amplio abanico de medidas de atención a estos alumnos, ¿no? Tanto recursos específicos como aspectos relacionados con la metodología, dentro de lo que serían adaptaciones poco significativas y adaptaciones más significativas en caso de que los niños así lo necesitaran. Todo precedido siempre por una evaluación psicopedagógica del Departamento de Orientación y donde el equipo de orientación específico pues, colabora de forma muy activa. De hecho, una de las 8 especialidades que hay en el equipo de orientación es la trastornos de conducta, y nosotros dentro de esta especialidad, aunque no se puede considerar un trastorno de conducta como tal, ¿no? Sino un trastorno del neurodesarrollo, vemos muchos niños con esta problemática. Por otro lado, vemos también una gran sensibilidad en los centros educativos, sobre todo el profesorado, con este tipo de problemática, porque es lo que afecta a la incidencia es mucho mayor. Pienso que se está trabajando bien, hay muchas cosas que mejorar, pero me parece que desde el punto de vista educativo el cambio que se está haciendo es muy positivo. Muy bien. Jesús, un capítulo. Bueno, yo estoy en Asturias, mi mayor experiencia fue en un colegio en Asturias y respecto a la comunidad educativa, mi hijo siempre estudió en un colegio público. En primaria los profesores estaban muy involucrados con él. De hecho, a lo largo de la primaria nunca se detectó el TDAH ni nada por el estilo, y fue al entrar en secundaria cuando empezó a notarse el síndrome y bueno, y puedo decir que no tuvo una comunidad especial por parte de los profesores. Siempre hubo profesores muy buenos y hubo profesores que no les interesaba saber
compararon el TDAH con un asma, con un maleducado, nunca se centraron en que seguir con diagnóstico médico y con todo, nunca se centraron en el problema en realidad. Tanto es así que yo tuve que cambiar a mi hijo de colegio, que está estudiando en Santiago de Compostela, en un colegio concertado, y no tuve una diferencia abismal. En Santiago, pues, el niño es tratado como uno más. Los profesionales se ocupan de ayudarlo en todos los sentidos. Conocen el síndrome y no se llevan. Él empezó a relacionarse, tener amigos, tener un poco de vida social. Anteriormente estaba aislado. Y bueno, es lo que puedo decir yo respecto a la comunidad educativa. Mi experiencia no fue buena. No fue buena por no contar con ayuda del profesorado, de orientación y nada del estilo. Respecto a la administración, yo puse reclamaciones pues porque no era atendido como se debía, porque nos sentaban al final, porque no tenía más tiempo los exámenes. Fui a inspección varias veces. Me dieron la razón cuando iba muy argumentado, pero si no, no me daban la razón. Aún teniéndola y pudiendo justificar lo que era. Necesitas argumentar todo, llevar todo con entrada a conseguir algo. Después, en cuanto a los profesionales de la salud que también hablábamos de esto, yo tengo la suerte de poder llevar a mi hijo a un centro privado y no tener que esperar. Las consultas se necesitan muchos más recursos humanos de los que hay. En el caso de Asturias, el neurólogo del hospital tiene 4.000 pacientes. La consulta tarda 1 año y 3 meses en dárnosla. Es una barbaridad para un niño que está desarrollándose, que está cambiando de peso continuamente. Es una barbaridad esto. Y eso que se cuenta con muy pocos recursos humanos. Y yo pienso de lo que se habla del ámbito jurídico, la gente debe estar más preparada en todos los sentidos. Las noticias que hay en la prensa, se habla de TDAH, pero que ya llegaron a un extremo tremendo, cuando la administración entra a formar parte y no saben tratarlos. El tratamiento yo creo que se debe hacer muchísimo antes. Los casos que quedan ahí deben de ser los menos. Y luego, respecto a las medidas que se toman, debe de ser siempre procurando ayudar a la persona, no procurando imponerle castigos o penas o ese tipo de cosas no tiene objeto con los niños. Comentaba que desde el campo de la sanidad, yo creo que en general los médicos somos inconformistas con la naturaleza, ¿no? Yo creo que buscamos siempre la excelencia. Y en ese sentido, creo que nuestra labor está siendo buena, ha mejorado mucho, pero desde luego todavía nos queda camino por hacer. Eso es así. He de decir que en nuestra área sanitaria somos 2 neuropediatras y en cuanto a la lista de espera que comentaban en Asturias, nosotros tenemos una lista de espera de un tiempo máximo entre 2 y 3 meses para una primera vez. Con lo cual, en este campo, yo creo que lo ideal sería poder ver a un niño con una sospecha de TDAH como máximo pues en 10-15 días. Pero bueno, creo que 2 o 3 meses a lo sumo tampoco es un tiempo excesivo. Tal vez tengamos más dificultades para las revisiones, pero en esto también tengo que decir que en nuestra provincia tenemos también suerte porque tenemos una excelente red de pediatras de atención primaria, en su mayoría muy bien formados en el diagnóstico y en el tratamiento del TDAH. Y además tenemos una muy buena relación, de manera que en general aquel niño que es visto por primera vez sale de la consulta con su diagnóstico, va a estar perfectamente seguido por los pediatras de atención primaria, que repito, hacen una labor extraordinaria.
y que en todo caso, si hubiese cualquier problema, cualquier duda, tenemos una relación directa. Con lo cual, en ese sentido, en cuanto al tiempo, creo que desde luego podemos mejorar, como no, pero lo estamos haciendo razonablemente, al menos aceptablemente. En cuanto al diagnóstico, creo que nuestro gran objetivo es hacer un diagnóstico exhaustivo, porque sí que es verdad que puede haber niños TDAH no diagnosticados, pero también no es menos cierto que en ocasiones se diagnostica el TDAH a niños que no lo son. Por lo tanto, creo que un objetivo prioritario para nosotros es ser exhaustivos a la hora de establecer un diagnóstico correcto. Entre nuestros objetivos, sin duda, está el conseguir un tratamiento multidisciplinario y en conseguir una mejor integración de todos los profesionales que participamos directamente en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos niños. Sin duda, como empezaba diciendo, somos inconformistas por naturaleza y tenemos mucho que mejorar, sin duda. Pero también he de romper una lanza a nuestro favor y he de decir que somos profesionales preocupados por nuestros pacientes con gran interés y que sin duda ponemos esfuerzo y que estoy segura que vamos a mejorar nuestra atención a los pacientes. Bueno, yo voy a ser un poco más mala que Esther. Es verdad que sí que pienso que a nivel pediátrico se está haciendo bastante bien, los niños son diagnosticados, tratados y demás, pero voy a hablar con conocimiento de la atención primaria, que digamos que es lo que yo conozco, médicos de atención primaria de familia. Existe un gran porcentaje que tienen mucho desconocimiento sobre el TDA y eso podría no ser muy problemáticos y decir, bueno, pues no se diagnostica a los adultos o lo que sea. Pues sí que desde pediatría, pero es que tenemos un problema muy grave, que es que en cuanto los niños cumplen 15 años, en plena adolescencia, dejan de ser pacientes pediátricos y pasan a atención primaria de familia. Se pierden multitud de tratamientos y mucho trabajo hecho hasta ese momento por el pediatra, por las familias, por la atención psicosocial, se pierde cuando llegan a atención primaria, porque los médicos muchas veces ven allí el diagnóstico de TDA, ven el tratamiento de Concerta, se asustan directamente por desconocimiento, no porque quieran hacerlo a propósito, pero a veces por falta de formación y dejan de querer recetar ese tratamiento, dejan de controlar cómo es la evolución del paciente y eso es un problema muy grave. Es verdad que desde la administración creo que hay que insistir en que se debe de formar a los médicos de atención primaria en TDA, porque hasta ahora y durante mucho tiempo se ha insistido y se han ofrecido cursos y formación sobre TDA a los pediatras y a los neuropediatras y a todos, pero falta formación en los médicos de atención primaria y no solo en los de atención primaria, en otras especialidades de adulto, en psiquiatría de adulto, en los traumatólogos, en todos los especialistas de adultos, porque el TDA no es una cosa aislada, les afecta a todos los ámbitos de su vida y todos deberíamos de conocer de qué se trata y por lo menos cuáles son las características básicas y los tratamientos que se aplican. ¿Alguna persona del público quiere aportar alguna consideración sobre esa pregunta? Muy bien. Vale, me solidarizo totalmente con la madre asturiana. Es un problema constante, es una lucha diaria con nuestros hijos. Mi hijo tiene 19 años, me emociono porque lo he pasado fatal. Lo he pasado fatal, es una lucha constante en el colegio. En la comunidad educativa es verdad que a lo largo de los años es cierto que ha mejorado muchísimo el estudio del TDAH, pero nos hemos encontrado con muchísimas dificultades y sigue habiéndolas. El convenio, el protocolo, efectivamente, que se ha firmado no hace mucho con la Xunta, que está muy bien y lo han introducido en la nueva ley de educación, que está estupendo y me parece fantástico, pero es muy difícil que esos protocolos se lleven a cabo en ciudades pequeñas como la nuestra y que se lleven a cabo en la zona rural, en los pueblos. Yo pertenezco a una asociación, BULE, hay cantidad de problemas de padres que les cuesta horrores que sus hijos sean tratados y que sean
vamos, lo que dice la ley, que es esos exámenes que se han partido, hay unos problemas y unas dificultades terribles. Los profesores, muchos de ellos, no todos, por supuesto, cada vez hay más avance, no son conscientes del problema, los directores tampoco, los orientadores educativos tampoco, no tenemos ayudas. Es verdad que cada vez va mejor la cosa, ¿vale? En los colegios tratan a los niños a todos por igual. Enseguida se recurre a las expulsiones de los niños, enseguida, a la mínima. No es un medio eficaz ni adecuado para nada, porque nos mandan a nuestros hijos para nuestras casas, ya tenemos muchos problemas, trabajamos, tenemos que tirar de los abuelos, etcétera, etcétera. Eso está sucediendo, a mí me ha sucedido, hoy gracias, mi hijo ya es mayor, tengo estos problemas, pero bueno, es un grave problema. La comunidad educativa tiene que aprender, tiene que obligar a los profesores, desde mi punto de vista y muchos más, a formarse en este tema, que no sea solo voluntario. En este y muchos más. En este y muchos más, pero estamos hablando ahora mismo del TDAH, sí, del TDAH, pero y yo creo que es muy importante porque, de verdad, la primera vez que llevé a mi hijo, que se lo diagnosticaron con 12 años, hoy tiene 19, yo tuve que ir a Santiago, porque aquí en Lugo entonces, bueno, pues estaba iniciándose el tema, ¿no? Y el médico en el CHUS, en el hospital, ¿vale? Lo primero que me dijo fue: este niño está harto del mundo, ¿vale? En fin, hemos sufrido mucho. En cuanto a los avances médicos, estoy con Esther, pero más también con la otra profesional de la medicina. Sí es verdad que también yo tengo mucha suerte, mi hijo ha tenido suerte, hemos dado con profesionales muy buenos. Gracias a ellos, a los padres, nos han hecho, ¿vale?, sentirnos un poco mejor, pero sí nos hemos topado con tanto pediatras, yo he tenido que cambiar en varias ocasiones, con pediatras que no les importaba absolutamente nada, que no querían hacer caso. En mi caso, como venía de Santiago, no me querían recetar la medicación, ¿vale? Y ahora, en el caso de mayores, bueno, porque tenemos un poco, ya hemos aprendido, etcétera, y entonces exigimos las recetas médicas, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias por su aportación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, que sí que la educación cada vez está avanzando más, la mayoría de los profesores, no todos. Pero una cosa que veo yo de la sanidad, que bueno, ya sé que no toda la culpa está ahí, es que yo llevo varios años, mi hijo medicándose, y nunca he conseguido, nunca he pedido que se lo hiciesen en la seguridad social, porque me daba vergüenza. Porque yo estaba tan desesperada por los problemas que había en casa, que fui de un sitio a otro buscando ayuda, por si el niño tenía un problema psicológico, por si tenía problemas familiares. Y entonces fue desesperante, y yo ahora he pasado al médico de cabecera, me da vergüenza, da igual. Pero ahora ya estoy en plan, voy a exigir, me tendré que meter otra vez en el sistema. Pero es que lo difícil es llegar a un médico de cabecera nuevo, con un adolescente de 16 años, tenerle a mayores y decirle, ahora vamos aquí, ahora allí, otra vez, porque la reacción normal es decir, yo no voy a eso. Entonces, después de tener todas las citas, se vuelve para atrás, es complicado. Eso por una parte. Y yo la pregunta que quería hacer es, ¿por qué no se hacen, o que se hagan charlas como esta a nivel de los centros de salud, por lo menos los grandes, así más, donde haya más médicos, y también en los colegios? Porque, bueno, a ver, yo a lo mejor estoy personalizando mucho, pero antes, cuando estaba escuchando lo que hablabais, que decíais que, que tenía muchos problemas para organizar, para saber reorganizar la conducta, ¿no? Si sabían equivocar o reconducirse y todo eso. Yo pensaba, pobre, es que a veces yo también me pongo de parte de los profesores y me pongo a reñirle, y es que ahora estoy como al revés, ¿sabes? Digo, es que no me da la gana, mañana voy allí, porque tuve una reunión la semana pasada y me siento muy bien atendida en mi colegio, de verdad. Pero sí que me voy a poner de otra forma, como que les falta más información. Yo no sé cuántos profesores hay aquí, y yo estoy muy contenta con los míos, dentro de lo que cabe, pero un poco la educación. Gracias. Hola, yo soy Chelo Rodríguez, soy pediatra de atención primaria y también soy madre de terapias. Lo que a mí me preocupa o exhorta también una cosa que has mencionado, que es qué pasa cuando los niños crecen. En algún sitio ya se están desde las
unidades de lengopediatría, fomentando esa destacarán unidades de lengopediatría, de TDAH para atender a los adultos. Aquí hay algún movimiento a nivel oficial en ese Sí, hay movimientos. Lo que pasa es que no nos podemos decir hasta que sean oficiales de todo, pero van a haber movimientos bastantes este año, no solo en el campo clínico, sino en otros. Los que estamos preguntando ahora, en el jurídico, en el educativo, en todo eso va a haber cambio. Confiemos que sí, porque nos han dicho que sí. Y otra cosa, estoy completamente de acuerdo que el profesorado, no digo que los profesionales de la sanidad no tengamos que avanzar, pero el profesorado tiene mucho que trabajar con estos niños, que aún todavía no están a fondo, por lo menos en los centros que a mí me toca atender, no están a fondo para nada con este problema. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la otra pregunta, Marta. ¿Qué medidas prioritarias consideráis oportunas para mejorar el abordaje integral? Que es la palabra integral, no educativo exclusivo ni sanitario exclusivo. Si tuvieras que decir una o dos, ¿qué dirías? Bueno, yo diría 4. Ah, pues estupendo. Considero que es un trabajo interdisciplinar. Genial. Esto nos parece fundamental. Nosotros además que trabajamos como servicio externo en educación y tenemos acceso a los centros. Para un abordaje adecuado de alumnos con esta problemática es necesario trabajar de forma interdisciplinar, tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito familiar como desde el ámbito sanitario. En segundo lugar, una coordinación con los servicios externos. Muchas veces nos ocurre que nosotros desde el campo educativo trabajamos de una manera, vemos que la familia desde el campo sanitario sigue otras directrices, familias que están desorientadas, que no saben bien por dónde tirar, entonces al final se forma una incongruencia de ideas y de formas de trabajo que afectan negativamente a los niños. Entonces es importante trabajar en todos a una, los servicios internos, es decir, desde el departamento de orientación, que son realmente los especialistas en el abordaje de todos estos tipos de dificultades, en coordinación con el tutor de aula, trabajar coordinadamente con el profesorado que está atendiendo a ese niño, y todos esos agentes internos trabajar de forma coordinada con los agentes educativos externos, en este caso el equipo de orientación específico, y con los servicios sanitarios competentes en este sentido, bien sea el servicio de atención primaria o bien sea los servicios de neuropediatría. Por otro lado, el abordaje curricular y metodológico temprano es fundamental en el momento en el que se ve que un niño tiene dificultades de aprendizaje que pueden estar asociadas a un TDA. Es fundamental hacer una evaluación psicopedagógica desde los centros para determinar claramente cuáles son las necesidades de estos niños, cuáles son sus potenciales, cuál es su forma de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, y adecuar ya desde infantil la metodología y el currículum a las necesidades y a las características de estos niños, ¿no? Es verdad que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, pero también es cierto que tienen unas características de aprendizaje muy determinadas que requieren de ciertas adaptaciones metodológicas que se pueden hacer en el día a día dentro del trabajo de aula y que no supone un esfuerzo extra para el profesorado. Quiero decir, saber dónde lo tengo que sentar, saber cómo tengo que presentar un trabajo, saber cómo tengo que dirigirme a él, saber que su memoria y su capacidad visual suele ser mejor que la capacidad auditiva, saber que tengo muchas estrategias y muchas formas de evaluar, porque tengo que hacerlo por un examen, que no es una forma predictiva de evaluar, los niños pueden ser evaluados de muchas maneras. Quiero decir, hay trabajo metodológico que es competencia exclusiva del profesor de aula, de la profesora de aula, y que se puede hacer de una forma relativamente sencilla, ¿no? Contando con el apoyo del departamento de educación, que hoy en día en todos los centros de la red educativa gallega, tanto centros de primaria como de secundaria como CPIs, cuentan con un departamento de orientación, se cuenta con profesorado de apoyo que pueden realizar todas estas labores, ¿no? Entonces eso es fundamental, el abordaje curricular y metodológico temprano es muy importante. Y por último, la implicación de la familia en todo esto. Muchas veces cuando nos encontramos con niños que tienen, ya no solamente este tipo de dificultad, cualquier otra dificultad, la familia y el centro a veces tienen posiciones encontradas.
al final nos damos cuenta de que todos tenemos que trabajar en la misma línea, que es en el beneficio del niño, ¿no? De favorecer el desarrollo interno del niño. Si todos intentamos ponernos del mismo lado, el beneficio para el alumno va a ser mucho mejor. Es verdad que a veces no hay una transparencia o una información clara en los centros a las familias y también ocurre lo contrario, ¿no? Que a veces pues tampoco se facilita la labor del profesorado. Yo creo que esos 4 puntos son fundamentales para todo esto. Yo aquí estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Marta. Lo que pasa que me gustaría matizar alguna cosa. La formación sí que debe ser multidisciplinar, pero para el sistema educativo, que fue el que yo peor me encontré, no debe de ser voluntaria, debe de ser obligatoria. Todos los profesores deben de tener obligación de reciclarse, de formarse y de atender a este tipo de niños. Muchas veces los profesores están acomodados, son profesores mayores, son niños que les alteran el ritmo de la clase y estos niños los aíslan. Yo eso lo viví y vamos, no me parece que desde la consejería o desde sitios más altos estén tomando medidas hacia esto. Los profesores tienen que formarse. Yo en Asturias llevé a la asociación a dar una charla al instituto. Fueron 6 profesores. En el instituto habrá 50. A la mayoría de los profesores no les interesaba el tema. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que estamos muy cojos. Por otra parte, hoy se habla de agresiones. Ayer en la radio veíamos que cada vez se agrede más a los profesionales, tanto médicos como profesores. En ese caso, a ver, yo viví, a mi hijo lo humillaron muchas veces. El TDAH conlleva tics, les hacían abrir la boca con 16 años. ¿Cómo toma eso un niño con TDAH y un trastorno negativista desafiante? Es exclusivo totalmente. Y pienso que en ese sentido no llega solo con formar, hay que obligar a formar. Y por otra parte también pienso que se debe de contar con más recursos humanos a lo mejor de los que hay. Quizá en el caso de médicos, consultas, a lo mejor profesores que tienen muchos alumnos en clase serán desbordados. Y en ese caso no pueden hacerlo, o no entiendo lo digo, pero los recursos humanos también deben de ampliarse, yo creo. Yo quiero ser breve para dejar un poquito el tiempo para que los papás también nos pregunten. Yo solo diría 2 cosas también, o haría hincapié en 2 puntos. El primero, una mayor implicación de las instituciones públicas para que ejerza una labor coordinadora e integradora. Hay muchos profesionales, tanto sanitarios como de educación, con interés. Y tal vez nos falta esa vía de unión que nos permita trabajar conjuntamente. Yo creo que ese es un papel que debe adoptar las instituciones públicas. Y luego el otro punto a destacar, creo que también pueden jugar un papel importante las asociaciones de padres. Y luego tenemos una asociación de padres muy activa, que es Origure, que está implicada en el tema, que realmente interviene y realiza un montón de actividades. Y creo que tanto las instituciones públicas como las asociaciones de padres tienen ahí un trabajo importante para llevar a cabo, para divulgar la patología y para coordinar a los profesionales. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros. Creo que, por resumir así un poco, se me oye, ¿verdad? Sí, por resumir, creo que es fundamental el trabajo en equipo desde los servicios sociales, desde los servicios sanitarios, desde la escuela y desde las familias. Y es verdad que generalmente en cada colectivo nos miramos al otro con un poco de suspicacia. El colectivo escolar mira a los padres como el enemigo, los padres miran a los profes como el enemigo. Los médicos a veces no dejamos que los profes opinen o que entren demasiado y los profes al revés con los médicos. Entonces creo que es fundamental el trabajo en equipo y repito otra vez, la formación de todos nosotros
para aprender a trabajar más en equipo. Muy bien. Ahora tenéis que hablar vosotros para que os aplaudamos desde aquí, ¿vale? ¿Y qué opináis? A ver, vosotros. 2 o 3 personas, venga. Si hablas alto ya no hace falta micro. Como quieras. No es una opinión, es una pregunta. ¿Cómo nos podemos comportar, debemos comportar las familias con estos niños en casa? ¿Para exigir, poner normas? ¿Cómo? Qué difícil, porque si hubiera un manual para cada niño, pues para todos los niños por igual. ¿Dónde se presenta? Bueno, eso forma parte realmente del tratamiento psicoeducativo. Lo ideal es que hubiese a lo mejor un psicólogo que te podría contestar muchísimo mejor que yo, porque realmente no forma parte de lo que se hace el tratamiento médico. Pero hay una cosa clara, a los niños TDAH no se les debe transigir. Es importante ayudarles a organizar su vida, es importante que conozcan unas normas, es importante que sepan por dónde han de caminar. Si no hay normas en casa, ellos no sabrán qué hacer. Por lo tanto, a un niño TDAH no se le ha de transigir. Las normas tienen que ser claras, que él pueda entender, explícitas, han de ser normas compartidas por el padre y la madre, si me dice una cosa y le dice otra, no arreglamos nada, pero también, igual que digo, que no se puede transigir, tampoco se puede castigar. Es mucho más eficaz en estos niños un refuerzo positivo, es mucho más útil. Si estás viendo la tele, no te dejo si no haces los deberes, no ves la tele. No. Vamos a hacer los deberes, tan pronto los acabes, verás la tele. Es muy bueno un refuerzo constante y positivo, pero es muy malo no poner normas de comportamiento. No sé si te contesto la pregunta. Sí. Una pregunta. Sí, gracias. Nada, quisiera saber por qué ha aumentado tanto los casos con TDA y por qué el azúcar puede también influir en esto. Tal vez, más que aumentar los casos de TDA, tal vez conocemos más la entidad, tal vez somos capaces de sospechar esta patología en los niños, tal vez somos capaces de diagnosticarlos mejor. Posiblemente no haya más TDAH, simplemente es que somos más conscientes de este problema y por lo tanto lo diagnosticamos mejor. Sí, seguramente tienes razón, pero sí es cierto que últimamente se lee mucho la relación del azúcar que puede incrementar un TDAH diagnosticado y al mismo tiempo también el deporte suavizarlo, ¿no? Y ayudar a esto. No sé si esto es un mito, todo lo que he leído, o si algo de realidad hay en esto. Como muy bien nos decía el doctor Carracedo, la genética influye, pero la epigenética también. Sin duda, hay una serie de factores ambientales que, aunque no son la causa de TDAH, sí que pueden hacer aflorar una serie de conductas o de comportamientos en personas predispuestas. El ejercicio es un factor que disminuye los síntomas de TDAH. Bueno, dicho así, te diría no. ¿Qué ocurre? Claro. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un niño que tiene dificultades para el control de sus emociones, tiene dificultades para mantenerse quieto, realmente tiene una sensación de inquietud interna. Si tú le permites hacer actividades en las que él puede ser él mismo, puede moverse con soltura, puede hacerlo o de alguna manera soltar esa inquietud que tiene dentro en un contexto adecuado, en definitiva, estás ayudándole. Porque él también aprenderá que hay momentos en los que ha de estar quieto, ha de estar atento y ha de estar controlándose, pero también tiene momentos del día en que él puede moverse todo lo que quiera y eso estará bien visto. En definitiva, el deporte es muy bueno, es muy saludable para todos los niños y para los niños con TDAH, pues por supuesto también. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que también quería preguntar en torno a esto es que no todos los casos quizás sea necesario la medicación, es decir, hay casos donde las normas, horarios, estos los patrones de conducta que tú manejas en tu casa con los educadores y tal, seguramente puedan causarlos sin necesidad siempre depende de los niveles, ¿no? De los grados. El tratamiento psicoeducativo, psicoterapéutico y psicopedagógico es fundamental para hablar del tratamiento del TDAH. Hay una serie de situaciones o de casos TDAH que según las guías de práctica clínica
estaría indicado exclusivamente el tratamiento psicoterapéutico, al menos inicialmente. Esos casos son aquellos en los que la intensidad con la que se presentan esos síntomas nucleares del TDAH es leve o moderada y además no asocia comorbilidades. También podríamos emplear tratamiento exclusivamente psicoterapéutico en aquellos niños pequeños, preescolares, menores de 6 años. En esos casos podríamos empezar sin duda con un tratamiento psicoterapéutico exclusivamente y después en función de la evolución asociar un tratamiento farmacológico. Muchísimas gracias. Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Esther, que sabe muchísimo, y es que aún así hay niños que tienen menos de 6 años y que la repercusión funcional que tienen TDAH es tan grave que a veces requieren tratamiento farmacológico. Por eso es fundamental evaluar a cada persona de forma, para la redundancia, personalizada. No se puede generalizar porque estaríamos cometiendo un gran error. Bueno, para finalizar, suponiendo que mañana vaya a salir en la prensa... Perdón, que hace la pregunta. Bueno, muchas gracias. Lo primero, yo quiero felicitar a la mesa, felicitar a los que estamos aquí presentes porque de alguna manera estamos manifestando una sensibilidad hacia este tema que yo creo que, bueno, igual que muchos otros, tiene su gran importancia en el sentido que estamos preparando o buscando un futuro mejor para niños con un problema. Y creo que aquí habrá padres, o sea, familias, habrá docentes, habrá sanitarios, habrá orientadores, habrá variedad más o menos, seguro que siempre menos de los que deberíamos estar, pero vamos a felicitarnos los que estamos. Así, escuchando un poco. Así, escuchando un poco, haciendo una valoración global de lo que hemos estado hablando, claro, hay posturas enfrentadas. Parece ser, por un lado, que todo está funcionando muy bien, desde el ámbito educativo tenemos un montón de recursos, orientadores, profesores preparados, cursos, equipo de orientación específico, bueno, tenemos un montón de cosas. Entonces no debería haber problemas, debería de haber solución a nivel educativo. También debería haber solución a nivel sanitario. Yo voy a dar mi visión. Yo soy madre de un chico hiperactivo. Tiene 18 años en este momento. Soy docente también. Como madre, lo primero que yo he escuchado, que voy a matizar aquí, es que se comentó que uno, bueno, trabajar en equipo lo primero, sí, cuando tenemos este problema, pero quien no puede fallar es la familia. Yo creo que la familia no puede fallar, que hace un momento en la mesa alguien dijo, y por último la familia lo primero. Si falla la familia, mal va a ir ese niño. Ahora, claro, vamos a ayudar a la familia desde el ámbito educativo y desde el ámbito sanitario. Y todos sabemos que fallamos, todos. Primero, la familia, desconocemos cómo ayudar a nuestro hijo. Nos sentimos desbordados. Pedimos ayuda en el colegio porque nuestro hijo hay problemas de todo tipo. Y sí, nos encontramos con profesionales que dan toda su buena voluntad, profesionales que hacen como se ha dicho, y yo soy docente también, al fondo de la clase que molesta o al pasillo. Y si lo podemos mandar para casa cuando llega al instituto, pues mejor todo. Cuando digo al instituto, cuando es más mayor, también. O sea que y nadie se da cuenta, o nos damos poco cuenta, de que las familias estamos desbordadas. Familias de niños con esta problemática necesitamos ayuda no solo para los niños, también para las familias. Estamos desbordados. Yo pertenezco a la asociación y eso lo hemos comentado muchas veces y buscamos ayuda y gente que nos venga a dar pautas y hacemos lo que podemos, pero consideramos que no estamos bien apoyados. El ámbito de la psicología, porque se habla del ámbito de ayuda psicológica,
Con mi hijo yo le he pedido, y aquí en la sala está la persona que llevó a mi hijo en concreto, y tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito sanitario, no he tenido ayuda para mi hijo. Así que no he tenido ayuda y no voy a citar los nombres. En el ámbito educativo tenemos gente muy preparada, pero no se veía que mi hijo tenía el problema. En el ámbito sanitario pedí ayuda psicológica para mi hijo, no solo farmacológica. Y no se dio ni a mi hijo ni a mí. No estoy echando culpa, no habrá medios, pero digamos las cosas claras, porque yo sí lo llevé a los sitios que pude, pagándolo de mi bolsillo, pero afortunadamente tengo un hijo solo y los dos padres trabajábamos y dedicamos el dinero a eso. Cosa que no puede hacer todo el mundo, no puede. Y después, desde el ámbito médico, las consultas pasa lo mismo. No estoy echando en contra de los profesores ni de los médicos, pero estoy diciendo la realidad. En el colegio tenemos normalmente 25 alumnos por aula con muchas diversidades. Atender cómo es debido un niño hiperactivo, ya os digo de entrada, como profesional, y hago lo que puedo, que no lo hacemos. No lo hacemos, y me da igual que esté Marta ahí y que diga hace un rato que sí se hace. No lo podemos hacer bien, hacemos lo que podemos, pero bien no lo podemos hacer. Igual que no se podrá hacer bien desde medicina, desde el momento que si se evalúa a un niño de hiperactividad o de TDAH se le da un tratamiento y se le dice que en un año vuelva a consulta, a mí me parece que no está haciendo un buen seguimiento de ese paciente, seguramente porque no se puede hacer mejor, como me pueden decir a mí los padres de mis alumnos, que no lo estoy haciendo del todo bien porque ya lo sé yo, que no lo estoy haciendo del todo bien. Ahora considero que intento hacerlo. No puedo hacerlo mejor o no doy hecho más con 25 niños en el aula. Y entonces aquí, por supuesto, ¿cómo hacerlo? Es un trabajo de equipo, con mayor organización, con mayor interés, con mayor preparación por parte de todos, pero también tiene que haber recursos humanos y que se sepa que no se están atendiendo, yo creo en general, no sé qué opina la gente que está aquí, no se están atendiendo bien estas situaciones, no se están atendiendo bien. No se están atendiendo bien. Y la ayuda psicológica no se está dando a los niños, vamos, yo tengo casos claros de que no se está dando ayuda psicológica. La gente que puede la paga. Entonces, ¿será que no la hay? No quiero pensar que el psicólogo está ahí esperando a que le llegue un paciente y los niños sin venir. Yo, no sé, lo paso mal porque yo viví mi situación y la sigo viviendo a día de hoy. Tengo que decir que mi hijo ahora no está con tratamiento, tiene sus dificultades en algunos campos, sí, pero está yendo bien. Considero que también he apostado por ayuda privada, de la otra no he tenido en muchos casos. Pues gracias, para eso estamos aquí, para intentar ayudar. Para finalizar, suponiendo que mañana pudiesen salir pues, unos titulares importantes en la prensa, vamos a finalizar, pues voy a pedir a las presentes en la mesa que elijáis pues, un titular breve que creáis que resume la situación actual en la que nos encontramos con respecto al TDAH. Podéis empezar como queráis cada una. Empecemos por bueno, un poco por alusiones, ¿no? Respecto de lo que comentaba la compañera cuando me refería en último lugar a la familia. Yo no estaba estableciendo un orden jerárquico, ¿no? O sea, me refiero que hay que me parece que hay cuatro pilares fundamentales para trabajar de forma integral, todos a la misma altura. Entonces, siento si ha habido ese malentendido, pero no intentaba establecer una jerarquía de importancia, ¿no? Tan importante me parece la coordinación de los servicios sanitarios y educativos y sociales, como evidentemente la implicación de las
fotografías. Que los cursos de tipo de orientación específico, todos los casos de daños que vemos con TDA, siempre voy a comparar porque consideramos que si no abordamos la problemática de una forma global, es decir, viendo al alumno, viendo al profesorado, viendo a la familia, no podemos establecer un plan de trabajo adecuado para esa cosa. Igual, para terminar, una reflexión, ¿no? A mí me parece que el diagnóstico es el primer paso para avanzar en un camino. Pero que esto es una carrera de fondo, ¿no? Con este trabajo con estos niños es una carrera de fondo, donde para llegar a la meta es necesaria la implicación de todos y el trabajo en equipo de todos los servicios. Y me parece fundamental la formación continua y compartir experiencias, ¿no? Como es el caso de esta tarde, donde cada uno puede ser libre de expresar lo que piensa y lo que siente, y que desde luego nos lleva a todos a reflexionar un poco de cómo mejorar las cosas y de cómo intentar abordar esta problemática presente en nuestras aulas. Gracias, Marta. Bueno, yo cogí una frase del doctor Luis Rojas Marcos que dice que prevenir el trastorno es difícil, ya que es fundamentalmente genético. Lo que sí se puede prevenir son las actitudes sociales negativas, el temor de las familias, la autoestima del niño y la ignorancia del sistema educativo. Muy bien, gracias. Yo realizaré hincapié en la divulgación de la patología para conseguir optimizar el diagnóstico, hacerlo lo más frecuente posible y también luchar por conseguir un tratamiento integral y multidisciplinario para nuestros niños TDAH. Yo, en línea con Esther, creo que el titular que más me gustaría en el mundo sería que el tratamiento integral del TDA se ha conseguido en el 90% de los casos y es el titular que más me gustaría. Bueno, y ya para finalizar, simplemente acabo la casa por los pies en vez de por el tejado. Deciros que la Fundación INGA está a vuestra disposición. Somos un instituto compuesto por profesionales, es un equipo multidisciplinar realmente, porque lo podéis ver en nuestra web, que somos de diferentes disciplinas. Todos aprendemos día a día, nadie lo sabe todo y no hay nadie que no pueda enseñar. Todos podemos aportar, todas las visiones son importantes y cuanto más unemos, más conoceremos. En esa línea os ofrecemos la participación en nuestros grupos de ayuda mutua aquí en Lugo y en todas aquellas actividades que divulgamos a través de nuestra web y de nuestro Facebook. Tenemos cursos de formación, tenemos un curso con un convenio para la Consellería de Educación, aquí vamos un poquito mejor que en Asturias, donde formamos 200 profesores cada año, les damos acreditación, mejor dicho se la da la Consellería, y además pueden concursar a una beca. El primer año la beca la ganó un instituto de Lugo, el Instituto de Becerra en concreto. Y ahora vamos a sacar un curso online, donde también podrán participar gratuitamente los profesores que lo deseen. Vamos a establecer una plataforma formativa para otras disciplinas, como la médica y la psicológica, en nuestra propia página. Y vamos a hacer otra serie de divulgaciones que serán atractivas no solo para los afectados, sino también para todos aquellos profesionales vinculados. Os damos una vez las gracias a todos, al hospital por la estupenda acogida y esperamos que esto sea la primera cita de un largo camino. Muchas gracias.